Tras salir del laboratorio de investigación, Axel tomó el ascensor de vuelta a la cima, donde se encontraba la Best Sword. Al llegar a la Best Sword, un oficial lo esperaba junto a la puerta de su oficina. En cuanto Axel se acercó, el oficial se levantó y le entregó una tableta. Señor, aquí está el informe de la reciente invasión del Covenant, dijo el oficial mientras Axel tomaba la tableta y comenzaba a leer el informe completo. El comienzo del informe estaba lleno de algunas páginas de registros de eventos importantes que tuvieron lugar y que involucraron comunicaciones grabadas por enlace de comunicaciones, batallas importantes y el despliegue de fuerzas en todo el planeta. Tras los registros se encontraba el informe de bajas, que totalizaba 24. 695 bajas militares y 152. 487 bajas civiles. Más del 75% de las bajas reportadas ocurrieron en las primeras 12 horas tras la invasión, principalmente debido a que el UNSC contaba con menos defensores en el planeta durante el ataque inicial y a que el Covenant bombardeó el planeta desde la órbita. Sin embargo, estas bajas fueron mucho menores que las proyectadas, que se estimaron en más de 50. 000 bajas militares y alrededor de 200. 000 bajas civiles. Esto demostró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había avanzado mucho en la defensa de mundos y el despliegue de fuerzas para contrarrestar las invasiones del Covenant. Normalmente habría llevado semanas para que el UNSC reuniera una flota considerable y retomara el planeta atacado, que en ese momento ya habría sido cristalizado y abandonado por el Covenant a menos que contuviera ruinas Forerunner. Pero gracias a la revolucionaria creación del motor Warp, viajar por el espacio para las naves del UNSC era mucho más rápido. Lo que normalmente llevaría semanas de viaje, ahora podía completarse en horas. Después de las bajas estaba la lista con el número de equipos utilizados y destruidos para que pudieran ser reemplazados y el UNSC pudiera realizar un seguimiento de su equipo militar para administrar mejor la logística en todos los mundos. La segunda parte del informe presentó los resultados de la batalla entre la flota del UNSC y la flota del Covenant. El UNSC no perdió ninguna nave durante el enfrentamiento, pero 4 resultaron gravemente dañadas. Mientras tanto, en el bando Covenant, durante la primera batalla de Actium, el Covenant perdió 15 naves antes de retirarse. Luego, durante la segunda batalla, toda la flota Covenant fue aniquilada o inutilizada. El vicealmirante Ood había logrado capturar a muchos líderes Covenant de alto rango entre los prisioneros de la flota. Ahora la última parte del informe cubre los últimos días de la batalla para librar al planeta del Covenant. Tras leer el informe, Axel se tapó la nariz y suspiró. Aunque el número de bajas fue mucho menor de lo esperado, sintió que podría haber hecho más para prevenir la invasión desde el principio. Su objetivo había sido producir armas militares ofensivas para ayudar al UNSC durante invasiones y batallas. Pero se había olvidado de aumentar simultáneamente sus capacidades defensivas. Si bien las estaciones de defensa orbital formaban parte de sus capacidades defensivas, eran relativamente efectivas cuando no estaban en inferioridad numérica, sin embargo, necesitaban más. Una simple estación defensiva no bastaría para detener al Covenant, sobre todo si seguían enviando flotas más grandes como acababan de hacerlo. Sus preparativos y la revisión de las naves y armas del UNSC aún no estaban completos, simplemente por el tiempo que tomaba construirlas y la cantidad de mundos que debían defenderse. Tras devolverle la tableta al oficial, Axel se acercó a su oficina y se sentó en su escritorio. Se conectó a su computadora e inició el programa que siempre usaba para desarrollar nuevas tecnologías y probarlas en simulaciones antes de crear la versión experimental. Junto a su computadora, el avatar de Omni apareció, pues tenía curiosidad por saber qué desarrollaría Axel a continuación. Entonces, almirante, ¿qué va a desarrollar ahora?, preguntó Omni. Manteniendo sus ojos en la pantalla de la computadora y sus manos en el teclado, Axel respondió a su pregunta. Me he estado concentrando demasiado en las capacidades ofensivas del UNSC que he olvidado equilibrar el ataque y la defensa. Bueno, sin ti creo que el UNSC probablemente estaría en un lío aún mayor del que tiene actualmente. Contigo han salvado millones de vidas del Covenant, e incluso has logrado derrotarlo varias veces. No recuerdo la última vez que el Covenant logró sus objetivos sin que tú los detuvieras. Omni había expresado su opinión al respecto tras leer los numerosos informes sobre las acciones pasadas de Axel antes de su creación y las actuales. Realizó simulaciones sobre cómo habría sido el UNSC sin Axel, y el resultado siempre fue el mismo. El UNSC había perdido la Tierra tras décadas de lucha o había sido completamente aniquilado por el Covenant. Es cierto, pero siempre hay margen de mejora, afirmó Axel. Al oír esto, Omni abrió una pestaña en otra pantalla que revelaba una nueva tecnología. En ese caso, almirante, permítame ayudarle.
Axel apartó la mirada de su pantalla principal y la dirigió a la pantalla donde Omni había mostrado la nueva tecnología. A partir de su tecnología ya creada y utilizando un poco de mi conocimiento, he creado una estructura de escudo planetario que podría utilizarse junto con la energía del vacío para crear un escudo que proteja al planeta de los bombardeos orbitales, explicó Omni. Imagen aquí. Axel revisó los datos sobre sus capacidades y descubrió que era justo lo que estaba a punto de descubrir. El escudo de defensa planetaria generaría un escudo alrededor del mundo en un lapso de 10 segundos, lo que impediría que cualquier otra cosa, salvo las comunicaciones, pasara a través del escudo. Todo lo que entre en contacto con el escudo se estrellará contra un campo de fuerza que bloqueará la entrada de cualquier cosa. Por supuesto, esto también se aplicaba a las naves del UNSC, pero había una forma de evitarlo que implicaba una puerta escudo para permitir que las naves volaran hacia y desde el planeta. Las flotas se estacionarían alrededor de estas puertas escudo para defenderlas durante las invasiones y evitar que los grupos de abordaje tomen el control de ellas y permitan que las naves enemigas atraviesen los escudos. Este Omni es genial, es exactamente lo que necesitaba, exclamó Axel. Gracias, almirante. Intento ser lo más útil posible. Respondió Omni. Axel continuó leyendo los datos antes de hacer su siguiente pregunta, ¿qué más tienes que creas que pueda ser útil? Omni mencionó otra tecnología que parecía un cañón gigante. Esto es lo que yo llamo la defensa de hierro. Se puede construir en cada mundo y es, en esencia, un cañón MAC gigante, más poderoso y grande que cualquier cañón MAC conocido actualmente. Uno de estos podría atravesar el escudo de un crucero de batalla Covenant y abrir un agujero en su casco, explicó Omni. Omni, empezó Axel, con la vista fija en la pantalla. ¿Qué tan factible es producir en masa estas defensas de hierro junto con los escudos de defensa planetaria? Omni reflexionó un momento mientras ejecutaba sus propias simulaciones internas. El escudo requeriría recursos considerables para implementarse en un solo planeta, en particular materiales densos a los que tenemos acceso gracias al elevador estelar. Una vez instalado, debería requerir un mantenimiento y una energía mínimos para funcionar. El cañón de defensa de hierro es más práctico para la producción en masa, ya que, a diferencia del escudo planetario, que requeriría pruebas reales en un planeta real, el cañón de defensa de hierro es simplemente un arma enorme cuya construcción no es tan sofisticada. Ya veo, murmuró Axel, reclinándose en su silla y pensando en estas dos nuevas tecnologías. Eran prometedoras y lo más probable era que empezara a investigarlas y desarrollarlas. ¿Y supongo que la IA se puede integrar en estos sistemas defensivos?, preguntó Axel. Sí, una combinación de IA con especialistas humanos aumentaría su eficiencia, tiempo de reacción y focalización, explicó Omni. Axel asintió al oír esta información. Guardó los dos proyectos en una carpeta y los envió al departamento de investigación para que empezaran a investigarlos y, finalmente, a convertirlos en mundos. 2535 10 de agosto. Habían pasado algunos días desde el fin de la batalla de Actium. El planeta finalmente se había librado de la presencia del Covenant y estaba de nuevo bajo el control del UNSC. Ya se estaban poniendo en marcha los esfuerzos de reconstrucción para ayudar al planeta a recuperarse de la invasión. Se establecieron la logística y los suministros de otros planetas centrales para apoyar la regeneración del planeta. Desde las colonias exteriores, que albergaban la mayor parte de la producción alimentaria del UNSC, se permitió a las naves de transporte civiles viajar dentro del espacio controlado por el UNSC, levantando así la restricción previa que se les había impuesto. Esta era una forma de limitar la sobreextensión de la flota del UNSC y permitir que la gente viajara entre las colonias de nuevo. Se restableció el comercio entre las colonias y se permitió que las corporaciones operaran a gran escala en todas ellas. Sin embargo, para limitar su influencia, la sección 1 de la ONI fue puesta a cargo de monitorear sus actividades para asegurar que continúen operando dentro de los intereses humanos y en beneficio del desarrollo de la humanidad. Si se descubriera que abusan de los derechos que se les otorgaron para influir en los asuntos políticos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o para manipular a funcionarios, civiles y personal militar de cualquier forma, entonces estarían sujetos a que Axel confiscara sus bienes. Con el levantamiento de la restricción, se esperaba que la economía de la UEG creciera y se estabilizara de forma constante. Para impulsar ese desarrollo, Axel creó el Departamento de Investigación y Desarrollo Civil para mejorar la tecnología civil. Todo el departamento sería un departamento de investigación civil, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para desarrollar y distribuir tecnología civil nueva y avanzada. El departamento podría otorgar a empresas los derechos para producir y distribuir la nueva tecnología civil a cambio de un pequeño porcentaje de los ingresos proyectados.
Aunque al mismo tiempo el Departamento de Investigación y Desarrollo Civil estaría compitiendo contra varias corporaciones y empresas civiles que también desarrollan su propia tecnología. Al mismo tiempo, algunos políticos dentro del UEG han comenzado a expresar sus quejas sobre el gobierno militar que efectivamente ha despojado al UEG de toda su autoridad y ha convertido a los militares en el gobierno principal de la humanidad. Afirmaron que la guerra no era tan mala como inicialmente y dijeron que la guerra ya estaba bajo control y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no necesitaba mantener un gobierno militar para proteger a la humanidad. Sus reclamos fueron expresados y escuchados, pero no mucha gente los escuchó, principalmente debido a la cantidad de confianza que se perdió entre la UEG y las colonias antes de que comenzara la guerra entre los humanos y el Covenant. Por ahora, Axel simplemente ignoró a estos políticos, pero sabía que pronto tendría que lidiar con ellos. Mientras tanto, terminó sus preparativos para su visita a Actium y se encontraba a bordo de un pelícano rumbo al barco que lo llevaría a Actium. Una vez a bordo, la nave saltó a Actium, lo que tardó aproximadamente una hora. Tras llegar a la órbita del planeta, Axel aún podía ver la destrucción causada por el bombardeo orbital de los Covenants. Aún así, era mejor que usar gafas, ya que eso habría destruido todo en la superficie y dejado el planeta inhabitable durante unos años. Tras subir a un Pelican a la superficie, Axel llegó a la ciudad principal de Actium. Una ciudad que antaño rebosaba la vibrante energía de sus ciudadanos, ahora cargaba con las cicatrices de la invasión de los Covenants. Mientras el Pelican volaba sobre la ciudad, Axel podía ver que la reconstrucción de la ciudad ya estaba comenzando, mientras la gente caminaba por las calles de abajo ayudando a limpiar los escombros, otros construían refugios temporales hasta que se les proporcionara un hogar. Incluso había algunos niños jugando entre los escombros, sus risas llenaban el aire mostrando que los niños siempre encontrarán alguna forma de divertirse a pesar de cómo se vean las cosas a su alrededor. Al aterrizar en el centro de mando del UNSC, fue escoltado de inmediato por el destacamento de MCUS, liderado por Cassandra 075 o la suboficial mayor Cassandra, una Spartan 2 que ya se había sometido a la nueva mejora genética. Se alzaba imponente sobre los MCUS y caminaba junto a Axel mientras éste se dirigía al frente del edificio, donde casi 100.000 personas se habían reunido para escuchar su discurso. Mientras caminaba hacia el frente del edificio, los soldados de la base lo saludaron al pasar. Después de todo, era la persona de mayor rango en todo el UNSC. Antes de llegar a la entrada, fue recibido por el comandante del centro de mando, el teniente general Hopkins. «Bienvenido a Actium, señor», dijo Hopkins al saludar. «Lo estábamos esperando». Axel devolvió el saludo y estrechó la mano de Hopkins. «Espero que todo esté listo, general», dijo Axel. «Sí, señor, la multitud es mucho mayor de lo que esperábamos, pero con el Covenant derrotado, podemos desplegar más personal para asegurar la zona y evitar problemas durante su discurso. Y si los hay, tenemos un plan para garantizar su seguridad», declaró Hopkins. No es que Axel lo necesitara, pero siempre era bueno tener un plan por si algo sucedía. Al oír la respuesta del general Hopkins, Axel conversó un rato más antes de salir por la entrada principal del centro de mando, donde lo esperaba una multitud enorme. En cuanto salió, una oleada de vítores y gritos estalló entre la multitud. Axel subió al escenario improvisado, instalado frente al centro de mando. Levantó una mano y, poco a poco, los vítores y gritos se fueron apagando hasta convertirse en un silencioso murmullo. «Conciudadanos», comenzó, amplificando su voz por el sistema de comunicación, y las cámaras transmitieron la grabación en directo a otros planetas. «Me presento ante ustedes hoy no como un símbolo de victoria, sino como un representante de la esperanza ante la desesperación». Se tomó un momento para mirar a la multitud, cada rostro tenía la apariencia de cansancio pero también estaba lleno de anticipación. «Las cicatrices que desgarran esta ciudad son testimonio de nuestra perseverancia frente al enemigo que busca nuestra aniquilación. Recordarán nuestra resiliencia, tenacidad y fuerza. Reconstruiremos no solo porque debemos, sino porque es lo que somos». Hizo una nueva pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio. «Nunca hemos sido una especie que rehúya la adversidad. Nunca hemos sido una especie que se rinda ante un desafío. Y esto», señaló el paisaje urbano circundante, «es solo otro desafío». La multitud ahora estaba en silencio, ni siquiera el más leve susurro podía oírse por encima de las palabras de Axel. «Pero no afrontamos este desafío solos», continuó. «Nos mantenemos unidos como especie. Hoy comenzamos la reconstrucción de Actium, pero nuestros esfuerzos no se detendrán aquí. Reconstruiremos cada planeta, cada ciudad devastada por esta guerra. No solo para restaurarlos a su antigua gloria, sino para hacerlos mejores y más fuertes. No solo sobrevivimos, prosperamos, crecemos y avanzamos.
Una ola de aprobación recorrió a la multitud mientras continuaba: nuestro plan no es solo recuperarnos de los estragos de la guerra, sino utilizarla como trampolín para impulsar a la humanidad hacia una nueva era de prosperidad y avance tecnológico. La creación del nuevo Departamento de Investigación y Desarrollo Civil es prueba de nuestra inquebrantable determinación. Bajo sus pies, incluso ahora, se están elaborando y ejecutando planes. Se están coordinando esfuerzos para reconstruir, ladrillo a ladrillo, esta ciudad otrora vibrante. Los escombros que nos rodean no son un símbolo de derrota, sino la base de un futuro más próspero. He escuchado las quejas de algunos políticos sobre nuestro actual gobierno militar. Afirman que la guerra está bajo control y que ya no necesitamos tales medidas. A esas personas les digo esto: la paz que disfrutan hoy no es solo resultado de la victoria en los campos de batalla, sino también de este sistema. Dejó que su mirada recorriera la multitud, mientras su expresión se suavizaba ligeramente. Como su líder, es mi deber garantizar su seguridad y la supervivencia de nuestra especie. Les prometo esto: el día que ya no necesitemos el gobierno militar, seré el primero en proponer su disolución. Pero hasta entonces, debemos permanecer vigilantes y unidos bajo este sistema. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud mientras muchos asentían con la cabeza en señal de comprensión. Algunos de ustedes podrían sentir que su libertad está siendo coartada por el régimen militar. Suspiró profundamente. Es comprensible. Sin embargo, nuestro objetivo principal es garantizar la seguridad y la supervivencia de la humanidad. Y para ello, necesitamos un frente unido y un gobierno estable más que nunca. Hizo una pausa momentánea, dejando que sus palabras calaran en sus oídos. Luego continuó. Veo en tus ojos el mismo miedo que me desgarraría el corazón. Quizás llegue el día en que el coraje de los hombres flaquee, en que abandonemos a nuestros amigos y rompamos todos los lazos de camaradería. Pero no es hoy. Hoy nos mantenemos unidos y fuertes, listos para afrontar cualquier desafío que se nos presente. La multitud estalló en fuertes vítores y aplausos que resonaron en el aire. Sin importar los desafíos u obstáculos que podamos enfrentar en el futuro, continuó una vez que cesaron los aplausos: siempre debemos recordar una cosa: somos humanidad, resilientes, inquebrantables e imbatibles. Sobre todo, dijo alzando la voz para sus últimas palabras, no somos solo supervivientes que buscan sobrevivir un día más. Somos pioneros, iluminando los rincones más oscuros del espacio con nuestro espíritu inquebrantable y nuestra voluntad indomable. La multitud estalló en vítores una vez más y sus voces resonaron entre las ruinas de la ciudad. Seguiremos adelante con determinación, declaró. Y es un honor para mí guiarlos hacia este futuro. De nuevo, la multitud aplaudió. Para concluir este discurso, guardemos un momento de silencio por quienes no pudieron acompañarnos hoy, dijo Axel mientras cerraba los ojos e inclinaba la cabeza. La multitud hizo lo mismo y guardó un minuto de silencio por los caídos. En ese momento Axel acababa de pronunciar un discurso que sería recordado por siempre en la historia como el primero de muchos por venir. Después de su discurso, Axel informó a la multitud y a la gente sobre los cambios que implican los viajes entre colonias y habló más sobre el recién creado Departamento de Investigación Civil que ofrece más conocimientos a varias empresas y corporaciones. N/A, se avecina un cambio importante dentro de los próximos 5 a 10 capítulos que girarán en torno a la UNSC y la UEG. La opción 1 es que Axel establezca un nuevo cargo electivo de emperador que reemplazará al presidente de la UEG y le otorgará el poder oficialmente. El cargo durará hasta su muerte, momento en el que se elegirá un nuevo gobernante. El parlamento y demás seguirán existiendo. La opción 2 es que Axel permitirá que la UEG recupere sus poderes y autoridad originales, mientras mantiene su posición actual dentro del UNSC, así como su influencia y autoridad. La opción 3 es que Axel usará su popularidad y control sobre los medios para forzar una reorganización de la UEG donde establecerá un nuevo gobierno gobernado con él como el Lord Protector o emperador esencialmente, en el centro e integrando al UNSC en este nuevo gobierno. Básicamente, la ruta del emperador de la humanidad sin reclamar el título como el verdadero emperador de la humanidad podría cruzar el multiverso para deshacerse de un falso emperador de la humanidad. Vergüenza, gritó el profeta del arrepentimiento al enterarse de la destrucción de la flota del árbitro Kega, Botame. Esta era la segunda flota del Covenant derrotada por los humanos y, considerando su tamaño, no enviarían otra pronto. Antes de que la flota fuera destruida, el árbitro envió este mensaje, dijo un alto consejero Sangheili que fue enviado para representar a los demás consejeros en este asunto. Frente a los 3 profetas, apareció un avatar holográfico del árbitro. Jerarcas, he fracasado en mi misión de invadir el mundo humano, han demostrado ser más resistentes de lo que esperábamos. Tras penetrar sus defensas sobre el planeta, enviamos tropas terrestres a desembarcar, pero encontraron resistencia por parte de sus defensores.
Los humanos parecieron usar armas nuevas que no habíamos visto antes. Por ello, nuestro aterrizaje inicial fue interceptado e incluso detenido en algunos puntos. Y en los lugares donde aterrizamos, los humanos lograron mantenernos a raya hasta que la flota humana apareció unas horas después. Dentro de la flota humana, nos topamos no con 2, sino con 4 reliquias sagradas demasiado poderosas que habían destruido 15 de nuestras naves antes de que yo ordenara a la flota que se retirara. Ahora estamos en algún lugar del espacio planeando nuestro próximo ataque, informó el árbitro mientras su avatar desaparecía. No 2, sino 4 reliquias sagradas, murmuró Ygritte. La constante resistencia de los humanos obstaculizaba sus planes. La destrucción de esta flota se debe a que ustedes 3 ordenaron al árbitro atacar el mundo humano. El Alto Consejo recordará cómo los jerarcas lo ignoraron para impulsar sus propios planes, dijo el Alto Consejo Sangheili mientras salía furioso de la sala. Estaba empezando a surgir una gran división entre los jerarcas y el Alto Consejo Sangheili, que creía que los jerarcas estaban excediendo su autoridad y costándole al Imperio Covenant numerosas naves y cientos de miles de vidas. El Alto Consejo empezaba a dudar de la decisión de los jerarcas de exterminar a la humanidad, alegando que respondía a sus propios intereses. Sin embargo, no contaban con pruebas que los respaldaran para derrocar a los jerarcas. El profeta del arrepentimiento giró la cabeza hacia el otro. Nuestra causa divina es primero. No podemos permitir que el Alto Consejo socave nuestro progreso. ¿Pero a qué precio?, dijo el profeta de la misericordia con voz cansada. Hemos perdido demasiadas vidas, debemos reconsiderar nuestro enfoque. Los ojos de Ygritte brillaron de ira. Pareces una cobarde, Mercy. No se trata de necesidad, sino de necesidad. Los humanos son una amenaza para nuestra existencia. Su existencia socavará miles de años de prosperidad y amenazará por completo la existencia del pacto. Los Sangheili son cada vez más difíciles de controlar y nos han fallado muchas veces durante esta guerra. Quizás sea hora de reemplazarlos con una raza que podamos controlar, sugirió Truss. Mercy inmediatamente expresó su opinión, no. Eso sería una violación del mandato de unión e invitaría a una guerra civil que destruiría el imperio desde dentro. Ya estamos al borde de esa guerra, replicó Truss con tono impasible. Las acusaciones de extralimitación del alto consejero Sangheili son solo el principio. Nuestro liderazgo está siendo cuestionado. Debemos actuar con decisión. Al terminar de hablar, apareció ante ellos una imagen holográfica que mostraba una miríada de cúmulos y sistemas estelares. Algunos estaban resaltados en rojo. Estos son los lugares donde los humanos han destruido nuestras flotas, continuó Truss. Con cada victoria, confían más en su capacidad para resistirnos. Ygritte miró la imagen pensativo. ¿Y qué sugieres?, preguntó con voz neutra. Sugiero que empleemos a los Jiralanae, dijo Truss. Son fuertes, leales y están ansiosos por demostrar que son dignos de nuestra causa. ¿Pero se puede confiar en ellos?, preguntó Ygritte con duda. Siempre han sido una especie brutal e impredecible. Es cierto, admitió Truss, pero también son fáciles de manipular. Su afán de poder y reconocimiento es su debilidad. Podemos usar eso a nuestro favor. Mercy guardó silencio un rato, considerando esta nueva estrategia. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente habló, es una jugada arriesgada, pero no podemos permitir que los humanos continúen con su atroz desafío. Su resiliencia es admirable, pero pone en peligro nuestro gran propósito. Sí, añadió Ygritte, con la voz cargada de decisión. Entonces procederemos con este plan. Echó una última mirada a la imagen holográfica, reflexionando sobre la gravedad de su resolución. Sin embargo, sería prudente retrasar la implementación de este plan hasta que las tensiones actuales con los altos consejeros Sangheili se hayan calmado. Deberíamos centrarnos primero en asegurar la lealtad de los altos consejeros Sanshun, a medida que avanzamos con nuestro plan. Una vez que tengamos su apoyo, podremos proceder a reemplazar a los líderes militares Sangheili con los Jiralanae y conseguir un aliado leal para nuestras estrategias, sugirió Mercy. Verdad y arrepentimiento aceptaron la sugerencia de misericordia. Así evitarían una posible guerra civil y asegurarían una raza leal para comandar. Un silencio incómodo invadió la sala, cargado con el peso del cambio inminente y la tensión de temores no expresados. El arrepentimiento finalmente rompió el silencio, este no será un camino fácil. Debemos andar con cuidado, cada paso podría acercarnos a la guerra civil o a la victoria. Su voz resonó en la cámara, un recordatorio de su delicada situación. Déjame encargarme de los altos consejeros Sanshun, declaró Truss. Siempre he sido persuasiva. Mercy pareció dubitativa, pero asintió. Muy bien. Pero debemos actuar con rapidez y decisión. Los humanos están ganando terreno y confianza con cada victoria.
Todos los jerarcas estuvieron de acuerdo y la reunión se levantó y cada uno partió a cumplir con sus tareas por separado. Digret se retiró a su habitación privada, su mente se llenó de pensamientos sobre la situación actual. Contempló la imagen holográfica de varios mundos humanos ubicados en las colonias exteriores, cada uno con agentes del Covenant. Algunos agentes colaboraban con un pequeño grupo de insurrectos para sembrar problemas en las colonias exteriores. Pero su progreso había sido extremadamente lento. El líder humano, conocido como el almirante Axel Woods, era una figura muy poderosa e influyente con un poder considerable dentro del UNSC y, según la información que los agentes habían descubierto, era la principal causa de las invasiones fallidas del Covenant debido a sus creaciones. Gracias a esto, los humanos eran fuertes, más fuertes de lo que jamás habían imaginado. Su tenacidad era admirable, pero frustrante, se erguía como un obstáculo para su propósito divino, su gran viaje. Mientras tanto, Verdad se adentró en las profundidades de la gran caridad, dispuesto a usar su persuasión con los sumos consejeros Sanshun. Su camino estaba despejado, sabía qué debía hacer y confiaba en su capacidad para guiarlos en este nuevo rumbo. Mercy se encontró solo en su habitación, contemplando la imagen holográfica de la gran caridad. Sintió una oleada de inquietud al pensar en su plan, que solo conduciría a más derramamiento de sangre y caos. Los humanos estaban demostrando ser formidables, y la idea de una guerra con los Angeli le resultaba inquietante. ¿Cómo llegó a esto? Se preguntó, mientras su mente se remontaba a siglos pasados, cuando la paz prevalecía entre las razas del Covenant. Un tiempo anterior al surgimiento de la humanidad había alterado el delicado equilibrio de poder y los había conducido por este camino sangriento. Tras llegar a la órbita terrestre, Catherine tomó un transbordador Pelican hacia la superficie. El Pelican aterrizó en Australia, donde Miranda estudiaba. Era casi la hora a la que solía salir de la escuela y Catherine planeaba recogerla. Tras llegar frente a la escuela, Catherine esperó unos minutos antes de que todos los niños comenzaran a salir. Entre la multitud, se veía a Miranda hablando con algunos de sus amigos mientras salían del edificio. Agentes encubiertos vigilaban la zona. Su misión era proteger a la hija del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mientras asistía a la escuela. Todos los días, los agentes se apostaban en la zona durante todo el día, mientras continuaban las clases. Al terminar, Miranda era recogida por sus guardaespaldas y, a menudo, la transportaban de vuelta a su alojamiento. A veces iba a casa de sus amigos, o sus amigos iban a su casa. Hoy, sin embargo, Miranda se sorprendió visiblemente al ver a su madre esperándola frente al coche. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, con una mezcla de emoción y confusión reflejada en su rostro. «Mamá», gritó mientras corría y abrazaba a Catherine. «¿Qué haces aquí?» Catherine le revolvió el pelo a Miranda con cariño. «Pensé en darte una sorpresa», respondió con una suave sonrisa. «¿Tienes planes con tus amigos hoy después de la escuela?» Miranda negó con la cabeza. «No, nada. Solo iba a ir a casa a estudiar». «Bueno, cambio de planes», dijo Catherine con una mirada traviesa que insinuaba una diversión emocionante. «Nos vamos de aventura». Los ojos de Miranda se iluminaron, había olvidado su tarea. La aventura siempre era lo primero. Era emocionante, impredecible, y junto con su madre, era mágico. ¿Una aventura? ¿A dónde?, preguntó, intentando adivinar. Es una sorpresa, respondió Catherine. Empujando suavemente a Miranda hacia el coche, añadió, vamos. Una vez dentro del coche, los guardaespaldas se marcharon y ambos se embarcaron en una aventura que duraría el resto del día. Miranda se lo pasó en grande mientras Catherine la acompañaba en su aventura y pasaban tiempo juntos. A la mañana siguiente, al terminar la aventura, Miranda tuvo que volver a la escuela, pero esta vez cruzó las puertas con paso alegre y una sonrisa disimulada. A lo largo del día, su mente no dejaba de vagar hacia el fantástico mundo que había explorado con su madre, las cuevas escondidas que habían descubierto, las extrañas criaturas que habían encontrado y, por supuesto, las audaces hazañas que habían realizado juntas. Mientras tanto, Catherine había regresado al Spirit of Fire de la UNSC y partió hacia las coordenadas que había obtenido. En el puente del Spirit of Fire, Catherine acababa de llegar al puente donde esperaba el capitán James Carter. «¿Estamos listos para ir, Dr. Halsey?», preguntó el capitán Cutter. Catherine respondió, «Sí, capitán, vamos a llegar a nuestro destino». El capitán Cutter asintió. «Serena, traza un rumbo hacia estas coordenadas». Serena, la IA de la nave, se materializó en un holopanel cercano. «Entendido, capitán», respondió. «Coordenadas aceptadas. Rumbo trazado y fijado».
Momentos después, la nave alcanzó la velocidad de curvatura mientras las estrellas empezaban a difuminarse y a extenderse en estelas de luz, mientras el espíritu de fuego alcanzaba la velocidad de guerra. Como estaban a velocidad de guerra, Catherine había ido a su laboratorio, donde el profesor Anders iba a repasar parte de la investigación. El viaje duró 5 horas antes de llegar a su destino. Una vez que la nave salió de Warp Speed, lo que vieron frente a ellos era algo nunca antes visto. Era una megaestructura gigante con forma de anillo. Profesor Anders, empezó Catherine, y su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Lo veo, doctor Halsey, respondió la profesora Anders con un matiz de incredulidad. Pero me cuesta creerlo. Los dos permanecieron en silencio observando la monumental estructura. El anillo parecía desierto, sin señales de actividad en su superficie ni naves aproximándose. La voz del capitán Cutter rompió el silencio. Serina, consígueme toda la información posible sobre esa estructura. Escaneando ahora, capitán, respondió Serina. Tras unos instantes, continuó, la estructura parece estar hecha de materiales desconocidos para nuestra base de datos actual. Tiene un diámetro aproximado de 10.000 kilómetros. No se detectan señales de vida. Catherine intercambió una mirada con el profesor Anders antes de volverse hacia el capitán Cutter. Sugiero que enviemos un equipo a explorar, propuso. De acuerdo, doctor Halsey. Enviaremos al equipo rojo, y usted los acompañará junto con el profesor Anders. Rápidamente se trazaron los planes, se revisó el equipo y el equipo se reunió en el hangar. Menos de una hora después de llegar a la misteriosa megaestructura que llamaron Halo, el equipo rojo, junto con Catherine y el profesor Anders, partió del Spirit of Fire, dirigiéndose hacia el anillo gigante con una sensación de emoción y temor. Al acercarse a Halo, su colosal escala se hizo evidente. Era una estructura de proporciones inimaginables, diferente a todo lo que habían presenciado en sus vidas. Bueno, el elevador estelar era más masivo, así que habían presenciado algo más masivo que Halo, pero nada de este tamaño, construido para asemejarse a un pequeño mundo anular capaz de albergar vida. Tras alcanzar la superficie del Halo, las naves de desembarco aterrizaron y el equipo comenzó a crear una base provisional. Los Pelicans iniciaron la secuencia de liberación y dejaron caer los Bartoks al suelo. El equipo rojo se preparó de inmediato y Catherine se sentó junto al profesor Anders en el asiento trasero del Bartok. El equipo de exploración se adentró entonces en el territorio desconocido. A pocos kilómetros de distancia, se encontraron con un paisaje inusual. El anillo no parecía ser una simple construcción tecnológica. Era, en cambio, una combinación de tecnología y naturaleza. Árboles y prados estaban interconectados con caminos y estructuras metálicas que se asemejaban al mundo Forerunner Shield de Trove. Pasaron junto a imponentes construcciones y a través de frondosos bosques antes de llegar a un enorme acantilado que dominaba gran parte de la superficie de Halo. Podían ver montañas, ríos e incluso un mar extendiéndose bajo ellos, todo envuelto en un bucle infinito. Esto es extraordinario, comentó la profesora Anders, recorriendo el paisaje con asombro. Catherine sintiendo una oleada de emoción. En efecto, reconoció, con la mirada fija en el horizonte donde el anillo desaparecía en la distancia. La vista era impresionante, testimonio de una tecnología tan avanzada que parecía tan natural como el mundo que habían dejado atrás. A medida que continuaba su exploración, el equipo se topó con más ejemplos de esta notable fusión entre naturaleza y construcción. Descubrieron conjuntos de estructuras con formas peculiares enclavadas en bosques repletos de flora y fauna desconocidas. Era evidente que este lugar fue diseñado como algo más que una enorme maravilla tecnológica, albergaba todo un ecosistema en su interior. Con el tiempo, su misión se convirtió en 2 misiones separadas, investigar los aspectos tecnológicos de Halo y catalogar y estudiar la multitud de especies alienígenas que lo habitan. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, no quedó rastro de ningún ser consciente que pudiera haber construido semejante maravilla. Después de explorar la superficie del anillo durante unos días, Catherine y su equipo exploraron lo que parecía ser la estructura principal del anillo. Dentro de esta estructura principal, el equipo encontró una enorme sala de control. Catherine se acercó a los controles principales, pues estaba acostumbrada a manejar tecnología Forerunner desde su época en el mundo escudo Forerunner. Pero antes de que pudiera tocar los controles, un monitor apareció justo frente a ella. Saludos reclamadores, llamado el monitor. Soy el monitor de la instalación 04. Soy 343 Guilty Spark. Guilty Spark había estado observando al equipo de Catherine mientras exploraban el anillo de Halo porque los había identificado como los reclamadores. El protocolo normal habría sido activar las defensas del anillo y ordenar a la nave que saltara a un año luz de distancia. Sin embargo, con los recuperadores a bordo, su protocolo cambió y les permitió aterrizar en el anillo. No los guió mientras exploraban,
pero los observó y los puso a prueba para ver cuánto tardarían en llegar a la sala de control principal. Y se sorprendió bastante cuando solo tardaron unos días. Mucho gusto, monitor. Mi nombre es la doctora Catherine Halsey, ella es la profesora Alan Anders y este es mi equipo de científicos. Estamos aquí para aprender sobre esta estructura Forerunner, afirmó Catherine. Bueno, doctora Halsey, si desea saber más sobre esta estructura, permítame contárselo, dijo Gertie Spark mientras extraía algunos datos y los mostraba frente al equipo. Esta estructura, llamada Instalación 04, es una de las 7 matrices de halo o superarmas que se han construido en la galaxia para combatir al Flood. Al activarse, las matrices de halo eliminarán toda forma de vida consciente de la galaxia para impedir que el Flood tome el control por completo, explicó Gertie Spark. Catherine había absorbido esta información y estaba interesada en escuchar más sobre la historia de los Halo Arrays y el Flood. ¿Puedes explicar la historia detrás del diluvio?, preguntó Catalina. El Flood es responsable de consumir la mayoría de las formas de vida sensibles en la galaxia, incluida la gran mayoría de los Forerunners, durante la guerra Forerunner Flood en el pasado antiguo, lo que provocó la activación de la matriz de halo esterilizante de galaxias en 97, 445 a.C. o aproximadamente hace 100, 000 años. Gertie Spark dio una breve explicación del Flood y cómo fueron la razón detrás del primer disparo de la matriz de halo. La mente de Catherine estaba llena de preguntas, al igual que la del profesor Anders, al escuchar las explicaciones sobre el diluvio. Querían saber más sobre los precursores, el diluvio y una historia antigua. A Gertie Spark no le importó contarle sobre esto, ya que había estado solo durante casi 100,000 años, por lo que tener gente con quien hablar era bastante agradable para él. Finalmente, tras una hora de conversación, Catherine pidió que se estableciera una base de investigación fuera de la sala de control. Por fin habían descubierto algo extraordinario, y ella quería recopilar todo el conocimiento posible. Gertie Spark, por otro lado, sentía curiosidad mientras escaneaba su nave. También accedió a sus sistemas y aprendió muchísimo sobre lo que ocurría en la galaxia. Estaba muy interesado en conocer al recuperador llamado Axel Woods. Mientras tanto, en Reach, el proceso para reemplazar al gobierno de la UEG por un nuevo gobierno estaba en marcha. Corporaciones y otras empresas civiles difundían pequeñas propagandas que recordaban a la gente la incapacidad de la UEG para mantener el control sobre las colonias y garantizar la seguridad de la población. Para proteger sus contratos y quedar bien con Axel, aceptaron la solicitud de empezar a divulgar esa información a la población. La OANA supervisó y controló la información que se distribuía para garantizar que estuviera respaldada por pruebas y no fuera una mentira inventada que los políticos pudieran desmentir. Axel seguiría este camino con cautela, ya que podría confundir y asustar al público sobre lo que esto significaría para el futuro de su sistema. Había que mantener un delicado equilibrio entre afirmar un nuevo poder y tranquilizar a una población ansiosa. Pero al presentar declaraciones, imágenes y vídeos sobre cómo la UEG no estaba lista para retomar el control de las colonias, el descontento hacia la UEG se extendería y, con el tiempo, volvería a la población contra el UNSC y forzaría una reorganización sin que pareciera que estaba tomando el control. De vuelta en la instalación 04, Catherine y su equipo hacían descubrimientos asombrosos a cada paso. Con Gertie Spark como guía, lograron desvelar secretos sobre la tecnología y la cultura de los Forerunner que antes parecían inalcanzables. Gertie Spark también estaba encontrando su propio propósito dentro de esta nueva alianza. Mientras observaba al equipo de Catherine navegar por la sala de control, comprender mejor a su equipo y su mundo lo llenó de una inesperada sensación de plenitud. Había estado solo durante mucho tiempo y poder compartir sus conocimientos le resultó gratificante. Fue durante uno de estos momentos, cuando se encontró contando la historia de los Forerunner, que se dio cuenta de lo mucho que extrañaba la interacción. Con cada día que pasaba, su comprensión de los Forerunners aumentaba. Sin embargo, con cada respuesta que encontraban, surgían nuevas preguntas. ¿Qué los había llevado a su caída definitiva? ¿Qué fue de ellos tras activar las matrices de halo? ¿Y cómo lograron mantener esta colosal instalación operativa durante más de 100,000 años? Gertie Spark observó cómo el equipo de Catherine se agotaba en su búsqueda de conocimiento. A pesar de su función como monitor, no pudo evitar sentir cierta empatía por estos curiosos seres. Eran innegablemente inteligentes, pero aún así, su perspectiva era muy limitada. Fuera de la sala de control, la base de investigación se encontraba en sus etapas iniciales de construcción, ya que Axel planeaba convertirla en su principal base de operaciones en el anillo. 2 naves adicionales, con MCU para la construcción, habían llegado hacía 2 días para acelerar la construcción con equipos de exploración adicionales para explorar la instalación. Gertie Spark había restringido el conocimiento sobre las instalaciones de contención del Flood para evitar el peor escenario.
Por muy cuidadosos que fueran, siempre existía la posibilidad de que, al enterarse de las instalaciones, su afán de conocimiento y comprensión los llevara a liberar accidentalmente el fluad, y él no podía permitir que eso sucediera. A medida que avanzaba la instalación 04, dentro del espacio del UNSC, el tráfico civil había comenzado a fluir entre las distintas colonias. Sin embargo, el proceso de abordaje era estricto y todo el transporte civil debía contar con detectores térmicos y escáneres para detectar explosivos, agentes del Covenant encubiertos, etc. Además, era necesario adquirir un pase de viajero para poder viajar entre colonias. Este pase no tenía costo, solo requería que los usuarios completaran cierta información antes de obtenerlo. También se inició una nueva iniciativa para recuperar los mundos perdidos en las colonias exteriores. A los antiguos colonos de esos mundos se les ofreció la oportunidad de regresar a su mundo y ayudar en la reconstrucción. La mayoría aceptó, mientras que algunos se negaron, ya que su vida actual era mejor que en su mundo anterior. Poco a poco, el UNSC comenzó a recuperar mundos perdidos por la cristalización y a descubrir nuevos mundos en las regiones inexploradas del espacio. Equipos de especialistas e IA trabajaban en las naves Covenant capturadas para extraer la ubicación del espacio Covenant, mientras que los prisioneros Covenant eran transportados a un sitio negro especial en Reach para ser interrogados. Axel no planeaba atacar al Covenant directamente, ya que carecían de los medios para hacerlo en su propio espacio, pero finalmente planeó ir al espacio Covenant para entablar negociaciones agresivas. 2 años después, 14 de noviembre de 2537. Las colonias están ahora más conectadas que nunca en la historia de la humanidad. Cada día, miles de naves civiles transportan personas, materiales o alimentos a las colonias exteriores de todos los mundos habitados. Otros mundos dentro de las colonias exteriores que no fueron colonizados fueron clasificados como mundos controlados militarmente y fueron visitados por transportes militares en lugar de transportes civiles. Esto produjo un nuevo nivel de prosperidad para todas las colonias, el desempleo disminuyó, los medios de vida aumentaron. La amenaza de invasiones del Covenant era baja y las actividades de los insurrectos eran escasas o nulas. En los últimos 2 años, los insurrectos habían sido expulsados de sus escondites en las colonias exteriores. Algunas células se desmoronaron por falta de miembros, mientras que la mayoría estaban compuestas por personas del interior que fueron capturadas e interrogadas. Preocuparse por los insurrectos ya no era un problema para el UNSC ahora que la mayoría, si no todos, estaban en prisión. Junto a ellos, agentes del Covenant también fueron capturados intentando colarse en transportes civiles. Pero fueron rápidamente capturados y abatidos. Algunos murieron mientras intentaban escapar, mientras que otros fueron capturados y transportados a la prisión Covenant en Reach. Dentro de la prisión del Covenant, se interrogaba a los prisioneros Angeli para conocer mejor al Covenant y sus planes. Sin embargo, estos interrogatorios no eran meras sesiones agresivas de preguntas y respuestas. Adoptaban un enfoque casi académico, con traductores e investigadores trabajando para comprender la cultura, los matices lingüísticos y la planificación estratégica de la raza alienígena. Durante su confinamiento, los prisioneros Angeli también fueron sometidos a diversas formas de interacción social con humanos. Esta fue una estrategia calculada por Axel para evaluar el potencial de coexistencia pacífica entre humanos y Sangheili. Algunos mostraron un respeto reticente por sus captores, mientras que otros se mantuvieron firmes en su desprecio por la humanidad. Mientras tanto, se avecinaba una nueva era de exploración científica e innovación tecnológica. El descubrimiento de tecnología Forerunner en algunos mundos inexplorados creó la necesidad de más bases de investigación y planes de vuelo hacia el espacio inexplorado. Esto no fue un problema, ya que la UNSC cuenta con una gran cantidad de recursos acumulados gracias al elevador estelar. Se hizo pública información no clasificada sobre los precursores, lo que permitió que varias universidades y laboratorios de todas las colonias compitieran para descifrar los scripts de los precursores o realizar ingeniería inversa de su tecnología para beneficio humano. La ONI reclutó a más científicos e investigadores civiles para trabajar en estas bases de investigación y estudiar la tecnología Forerunner. La instalación 04 se designaría como la principal base de investigación Forerunner y se ampliaría para albergar a numerosos equipos de investigadores. Eventualmente, se enviarían colonos para establecer una colonia en la instalación, pero primero necesitarían realizar más investigaciones y estudios en la instalación, ya que estaba clasificada como una superarma, antes de considerar establecer una colonia. El ejército también experimentó avances, ya que, con la finalización de los numerosos astilleros en las colonias interiores, las nuevas naves comenzaron a reemplazar a las naves del UNSC ya en activo. Las nuevas naves no eran simples mejoras, sino una nueva generación de naves, repletas de tecnología avanzada.
El proyecto Titán tuvo éxito e introdujo un nuevo robot mecánico que podía ser operado por un piloto humano o actuar de forma autónoma, controlado por la IA integrada. Esta A estaba diseñada para convertirse en el mejor amigo del piloto, ya que irían juntos a la batalla para comprenderse y así lograr una mayor eficiencia operativa. La eficiencia operativa del Titán no dependía en gran medida del entendimiento entre la IA y el piloto humano, solo aumentaría su eficiencia, permitiendo la ejecución de tácticas y estrategias más innovadoras en el campo de batalla, así como respuestas más rápidas y una mayor coordinación en entornos de alta tensión. Los Titanes se desplegarían en operaciones terrestres con marines, personal del ejército y en operaciones especiales. Imagen aquí. En esta época de prosperidad, el interés por las artes también floreció en las colonias. Las colonias exteriores presenciaron el auge de talentos locales en música, artes visuales y literatura, quienes a menudo expresaban sus experiencias de vida marginal a través de su trabajo. Esta explosión de expresión creativa atrajo a turistas culturales de todo el espacio controlado por el ser humano, lo que contribuyó aún más a la ya floreciente economía. Mientras tanto, la estructura política de las colonias comenzaba a cambiar. La propaganda contra el GUE se había generalizado, lo que provocó protestas populares contra el regreso del poder al GUE. En la Tierra, la gente se paró frente al edificio del Consejo del GUE en Australia, Sydney, con carteles que expresaban todo tipo de cosas, expresando su deseo de que el GUE no volviera al poder. El actual gobierno militar estaba transformando positivamente su forma de vida y les brindaba seguridad. Algunos incluso habían olvidado que estaban bajo un gobierno militar debido al progreso y la prosperidad que experimentaban. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había logrado brindar una sensación de normalidad, a la vez que introducía cambios revolucionarios y guiaba a la humanidad hacia un futuro mejor. Por primera vez en décadas, los niños de las colonias periféricas podían ir a la escuela sin temer por sus vidas. Se estaban estableciendo escuelas e instituciones educativas a un ritmo sin precedentes y el gobierno militar garantizaba una educación de calidad para todos los niños, independientemente de su ubicación o estatus socioeconómico. El enfoque no solo se centraba en el rendimiento académico, sino también en fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. El sistema de salud también ha experimentado mejoras significativas. Se construyeron nuevos hospitales y clínicas y se renovaron los antiguos. La tecnología médica avanzada de Forerunner se incorporó a estas instalaciones, lo que generó avances en el tratamiento de enfermedades y la atención médica integral. Para las generaciones más jóvenes que sueñan con aventurarse en las estrellas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció diversos programas de becas diseñados para perfeccionar sus habilidades para la exploración espacial. Estos programas formaron una nueva generación de científicos, ingenieros, pilotos y exploradores que liderarían a la humanidad hacia su siguiente fase de colonización interestelar. El propio ejército había cambiado mucho en esos 2 años. Los soldados ya no eran considerados simples soldados prescindibles, sino individuos valiosos por derecho propio. Recibían un entrenamiento adecuado, sistemas de armas avanzados y apoyo moral para fortalecer su confianza, todo gracias a una mayor importancia al bienestar de cada soldado. Este cambio se produjo tras comprender que derrotar al Covenant no sería posible sin una fuerza de combate psicológicamente sana. La moral de los soldados estaba por las nubes, creían con todo su corazón en su causa y confiaban en que sus líderes los guiarían hacia la victoria. Después de todo, la prosperidad y la paz que veían florecer en las colonias eran algo por lo que estaban dispuestos a luchar con fiereza. Su esperanza ya no era una imagen de mera supervivencia, sino una visión de fuerza y una vida próspera entre las estrellas. Simultáneamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lanzó programas de extensión social para estrechar la brecha entre militares y civiles. Los soldados visitaron escuelas para compartir sus experiencias, ayudando a los niños a comprender la importancia de su misión. Estas interacciones humanizaron a los soldados ante los civiles, presentándolos como protectores en lugar de opresores. Como resultado de estos esfuerzos, las tasas de alistamiento se dispararon. Jóvenes de todas las colonias se alistaron en las filas del UNSC, deseosos de contribuir a la defensa y el desarrollo de su sociedad. La idea de reorganizar la UEG se estaba popularizando entre los políticos. Era evidente que el gobierno actual era caótico, dado que el gobierno principal estaba bajo el mando militar. Sería necesaria una reorganización para solucionar este problema y establecer una estructura de poder clara de cara al futuro. A continuación se presentan las actualizaciones de la tecnología actual. Nueva armadura Spartan 2, imagen. Nuevas MCU tipo 3, imagen. Nueva armadura de infantería de protección completa, imagen. 2537 16 de noviembre, a última hora de la tarde. Axel acababa de aterrizar en Rich tras regresar de la Tierra.
Su destino era la prisión Covenant, ubicada en un sitio negro de la ONI. A pesar de haber sido construida hacía 2 años, nunca la había visitado en persona por estar demasiado ocupado con otros asuntos. Pero ahora tenía tiempo libre para visitar la prisión y a algunos de los Angeli capturados. Mientras el Pelican surcaba el cielo hacia la prisión, Axel, sentado en la parte trasera, revisaba una tableta con información sobre los proyectos recientes, ya casi terminados o recién iniciados. Gracias a la captura de numerosas naves Covenant, el UNSC contaba ahora con abundante información sobre diversas tecnologías Covenant, como la translocación desliespacial, más comúnmente llamada teletransportación. El Covenant había aplicado ingeniería inversa a la tecnología Forerunner y utilizado la translocación desliespacial para acelerar el despliegue de sus fuerzas de invasión. Durante la invasión de Actium, el Covenant utilizó esta tecnología y construyó una torre de despliegue en la superficie del planeta, lo que les permitió teletransportar instantáneamente naves de desembarco, tropas y otros equipos a la superficie. Sin embargo, el UNSC había descubierto estas torres de despliegue y las había destruido rápidamente antes de que el Covenant pudiera utilizarlas por completo. La translocación desliespacial ya se estaba investigando en Trove e Instalación 04, pero no habían podido lograr ningún avance significativo con la tecnología. Sin embargo, con la tecnología del pacto capturada, pudieron replicarla, ya que estaba sometida a ingeniería inversa y no era tan avanzada como la tecnología Forerunner. Existía una larga lista de tecnologías, algunas de las cuales Axel consideró extremadamente beneficiosas para su desarrollo. A medida que el Pelican se acercaba a la prisión, la plataforma de aterrizaje se hizo visible y reveló numerosos guardias armados vigilando el área. Una vez que el Pelican aterrizó, salió al suelo mientras 4 Spartans de 3 metros de altura se acercaban. Eran algunos de los miembros principales del equipo azul que Axel había llamado a la prisión para intimidar a los Angeli y demostrarles que no son tan feroces ni fuertes como creen. Durante los últimos 2 años, solo se les ha visto a guardias normales de la ONI, no a un Spartan de verdad. La última vez que la mayoría vio físicamente a un Spartan fue hace 2 años. Al acercarse los 4 espartanos, saludaron a Axel. Axel les devolvió el saludo con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo estás, John?, preguntó Axel. Buen señor, respondió John. Ojalá hubiera más Covenant que matar, ya que últimamente ha estado bastante tranquilo. Axel rió entre dientes. Bueno, si quieres algo de acción, puedo organizarlo. Axel se refería a la superficie de Trove, invadida por el Flood. Si los Spartans quieren algo de acción, puede enviarlos a limpiar la superficie del planeta. Primero, tendría que crear algo para su armadura para que el Flood no la rompiera. Mientras se dirigían a la entrada de la prisión, comenzó a informarles sobre la situación. Detalló el número de Sangheili retenidos, su rango en la jerarquía del Covenant y la información que habían recopilado hasta el momento. Dentro, la prisión era muy distinta a la vegetación que había visto fuera. Las paredes eran de acero endurecido y frío, con techos en sombras. Luces artificiales brillaban amenazantes en los pasillos que conducían a las celdas de detención. Al llegar a la primera celda, separada por un escudo de energía, Axel observó al élite Sangheili que se encontraba al otro lado. Su boca de 4 mandíbulas se curvó hacia arriba en un gruñido aprensivo mientras entrecerraba los ojos ante su presencia. Un oficial de la ONI le entregó otra tableta con notas de interrogatorio y una herramienta de traducción. Axel la tomó y se acercó al escudo de energía, mientras John y el otro Spartan lo seguían de cerca. «Demonios», murmuró el élite mientras miraba a los espartanos detrás de Axel. «Tú eres Rua, Ancalee», declaró Axel lo suficientemente alto para que la élite pudiera escuchar su voz. El Sangheili sostuvo su mirada, emitiendo un intenso gruñido como respuesta. «¿Qué quieres, humano?» «Quiero su cooperación», respondió Axel. «Seguro que han oído rumores sobre lo que hacemos con nuestros huéspedes». Señaló distraídamente las celdas circundantes. El Sangheili resopló, un sonido profundo y resonante que resonó en la celda. «No tememos lo que hacen los humanos». «Me alegro», dijo Axel con una leve sonrisa, mientras revisaba los archivos en su tableta. «El miedo suele nublar el juicio». «Prefiero que hablemos de igual a igual», sugirió Axel. «Iguales», se burló el élite, cruzando los brazos sobre su ancho pecho. «Puede que seas alto, pero no eres igual a mí, humano». Ion se movió detrás de Axel, una reacción instintiva ante la falta de respeto del alienígena. Pero Axel levantó una mano para calmarlo antes de volverse hacia el Sangheili. «Tienes razón, comparado conmigo eres bastante débil, y tu arrogancia te ciega», terminó Axel con suavidad, mirando fijamente al élite. «Pero eso no significa que no podamos negociar». El Sangheili gruñó de nuevo pero no ofreció ninguna respuesta.
Verás, continuó Axel, hojeando algunos documentos más en su tableta, tus camaradas han sido muy cooperativos. Nos han proporcionado información extremadamente valiosa. Información que podría poner fin a esta guerra. Estaba mintiendo y simplemente intentaba manipular a la élite. Una guerra que ganaremos, espetó la élite desafiante. Axel simplemente se encogió de hombros. Quizás. Pero sería una tontería pensar que la victoria está garantizada. Siempre hay alternativas. Podemos reducir tu condena y tratarte mejor. Todo a cambio de ayuda. ¿Y qué te hace pensar que traicionaría a mi gente? La voz del Sangheili era puro veneno. Una mejor pregunta, dijo Axel con franqueza, es que te hace pensar que necesitamos tu traición. La élite se detuvo ante eso y su mirada vaciló por primera vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero decir, respondió Axel con una sonrisa reveladora, que no necesitamos traidores para lograr nuestros objetivos. No somos como tú. Dejó esas palabras flotando en el aire un instante antes de continuar. Has visto a nuestros espartanos, demonios, como los llamabas, y aún así tu gente sigue subestimándonos. Es fascinante, de verdad. Jamás nos inclinaremos ante ti, dijo la élite desafiante. Ahora no, respondió Axel. Pero a su debido tiempo lo harás. Esto irritó a la élite, que era justo lo que Axel quería. Se giró hacia su izquierda donde estaba el comandante. Abre la celda, ordenó Axel. El comandante no hizo preguntas y abrió la celda, lo que provocó que el escudo de energía se desplomara. El élite cargó de inmediato contra Axel, que permanecía allí con los brazos a la espalda. Pero antes de que el élite pudiera alcanzarlo, recibió un golpe en el estómago y lo envió volando contra la pared de su celda. Kelly usó su velocidad y golpeó al élite en el estómago antes de que pudiera alcanzar a Axel. Patético, dijo Axel. Dice ser fuerte, pero aquí está, derrotado. El élite se sentó contra la pared ya que no podía moverse por el golpe que recibió momentos atrás. Verás, comenzó Axel, y su voz resonó en las paredes. Los de tu especie se han acostumbrado a luchar contra seres inferiores. Nos subestimas porque crees que no somos diferentes de los grunts y jackals que masacras, afirmó, negando con la cabeza. Pero no somos esas criaturas. Somos humanos. Señaló hacia sí mismo y sus espartanos. Tenemos una fuerza, una inteligencia y una determinación que no pueden comprender. Entró en la celda y se arrodilló junto al Sangheili, rompiendo la distancia física que los separaba. A pesar de su estado de derrota, la criatura lo miró con obstinado desafío. Después de unos segundos se levantó y caminó hacia el comandante. ¿Cuánta información nos ha dado?, preguntó Axel. Señor, nos ha costado mucho sacar la información, hasta ahora no tenemos nada y él sigue desafiante, respondió el comandante. Bueno, entonces eso significa que es inútil y un desperdicio de espacio, dijo Axel. Deshazte de él, no quiere darnos información, por lo tanto, es inútil. Sí, señor, respondió el comandante sin perder tiempo en llamar a un grupo de guardias para asegurar al élite y llevarlo a otro lugar para deshacerse de él. Axel miró la tableta y procedió a su siguiente objetivo. Se llamaba Ripa, Mora Mee, un antiguo árbitro convertido en sirviente del nuevo árbitro Kega, Bota Mee. Unos minutos después, llegaron a la celda de Ripa, Mora Mee. Durante el resto de su estancia, Axel conversó con los prisioneros y pudo apreciar la diferencia en algunos de ellos. Todos eran guerreros consagrados, pero algunos reconocían la fuerza de los humanos. Ripa, Mora Mee comenzaba a perder la fe en los jerarcas, pues habían ignorado su advertencia sobre las reliquias sagradas en posesión de los humanos, lo que les había costado más vidas a Sangheili. A través de sus interacciones con los humanos, comenzó a comprender mejor su especie. Le asombró su perseverancia ante tantas pérdidas de vidas durante la guerra. Esto le hizo cuestionar los verdaderos motivos tras la decisión de los jerarcas de declarar una guerra santa contra los humanos. Tras su visita a la prisión, Axel dejó Rich con los miembros del equipo azul y se dirigió a la instalación 04. A pesar de haberla descubierto hacía 2 años, aún no la había visitado, pues había estado ocupado con otras cosas. Pero ahora tenía una razón importante para ir. Al llegar a la instalación, Axel contempló la enorme megaestructura del anillo y ansiaba poder construir una propia algún día. No podían hacerlo ahora mismo porque no sabían exactamente cómo los Forerunners crearon un mundo entero en un anillo. Era un misterio para ellos. Al acercarse al anillo, Axel tomó un Pelican y lo dirigió a la base de investigación principal, ubicada cerca de la sala de control. Una vez que el Pelican aterrizó en una de las zonas de aterrizaje designadas, comenzó a caminar fuera del Pelican. Mientras hacía esto, un objeto flotante apareció de repente frente a él alertando a los miembros del equipo azul.
Bienvenido Reclame, estaba ansioso por reunirme contigo, afirmó Guilty Spark. Axel levantó la mano para indicarles que se retiraran mientras se acercaba a Guilty Spark. Un placer conocerte también, Guilty Spark. Me enteré de tu cooperación con mis investigadores y te agradezco. Yo también he oído hablar de tus hazañas, Reclame, son extraordinarias comparadas con lo que el resto de tu raza ha logrado. Especialmente esto. Guilty Spark había mostrado una imagen holográfica del levantador de estrellas. Hasta donde Axel sabía, nadie le había mostrado ni hablado sobre el levantador de estrellas a Guilty Spark, pero también se trataba de una construcción de AE Forerunner que es mucho más poderosa que una IA típica. Guilty Spark leyendo su rostro agregó, no te preocupes Reclame, simplemente quería saber más sobre ustedes los humanos y me topé con esta creación. ¿Y tú qué piensas de ello? Preguntó Axel. Los Forerunners tuvieron una creación similar que aprovechaba la energía de una estrella, pero no podían crear materiales a partir de ella. Esta tecnología es una creación brillante, explicó Guilty Spark. Ya veo, es bueno escuchar eso viniendo de un constructo Forerunner, dijo Axel. En efecto, reclamador. Parece que los de tu especie aún podrían superar nuestras expectativas, ofreció Guilty Spark. Guiado por Guilty Spark, Axel recorrió las instalaciones. Pasaron por laboratorios intercalados con excavaciones y estaciones de reconocimiento. Todos estaban ocupados con humanos, trabajando en sus respectivas tareas. Durante el recorrido, Guilty Spark analizó diversas facetas de la tecnología Forerunner, explicando cómo podría adaptarse al uso humano o, en algunos casos, mejorarse. Axel, por su parte, escuchó atentamente las observaciones de la IA, esta fue una de las razones por las que viajó a la instalación 04. Finalmente, llegaron a una enorme puerta, cuya superficie lisa estaba grabada con patrones intrincados y fluidos que pulsaban suavemente con una luz interior. Este es un reclamador, un centro de energía central. Suministraba energía a todo el anillo y era capaz de impulsar flotas enteras de naves espaciales, dijo Guilty Spark. Axel contempló asombrado la inmensa puerta. Increíble. Comprendía que su civilización aún tenía mucho que aprender sobre la tecnología Forerunner, pero ya estaban dando pasos significativos para aprovechar incluso una pequeña fracción de ella. El potencial de avance estaba ahí, solo tenían que aprovecharlo. En efecto, reclamador. La IA hizo una pausa antes de continuar. Ustedes, los humanos, han demostrado ser ingeniosos y resilientes, rasgos que los Forerunners respetábamos profundamente. Tras salir del centro de energía, continuaron el recorrido acompañados por Catherine. El resto del recorrido fue igual de enriquecedor, visitaron yacimientos de reliquias, antiguos generadores de energía, aún operativos, y bancos de datos repletos de incontables conocimientos Forerunner. Mientras tanto, Guilty Spark ofreció comentarios y respondió a las preguntas de Axel. Tras varias horas de exploración, Axel se encontró en una habitación muy diferente a las demás, un lugar que parecía sagrado y consagrado. Intrincados glifos adornaban las paredes y el techo, mientras que un gran objeto cristalino dominaba el centro. Ni siquiera Catherine había estado en esa habitación. Este es el cartógrafo, dijo Guilty Spark, flotando hacia él. Contiene un mapa completo de todas las instalaciones Forerunner conocidas. Axel dio un paso adelante, su mirada se fijó en la gran construcción de cristal. Al hacerlo, ésta se activó y proyectó una imagen holográfica del universo conocido, rebosante de puntos de luz pulsantes, cada uno representando una instalación Forerunner diferente. Notable, murmuró Axel mientras miraba la cantidad de instalaciones Forerunner en todo el universo. Así es, dijo Guilty Spark. Y podría ser la clave para tu supervivencia y prosperidad. La IA volaba en círculos alrededor del cartógrafo. En el pasado, los Forerunners utilizábamos las instalaciones para mantener el orden y el control de nuestro vasto imperio. Pero también las usábamos para estudiar y cultivar la vida. Cada instalación posee recursos y conocimientos únicos, todos los cuales podrían aprovecharse en beneficio del reclamador. La mente de Axel empezó a acelerarse mientras Guilty Spark continuaba. Tomen esta instalación como ejemplo, estudió los efectos de la gravedad artificial en los ecosistemas. Los humanos podrían usar ese conocimiento para colonizar nuevos planetas de manera más eficiente. Axel recordó de nuevo al levantador de estrellas, era un paso importante, uno de muchos en su camino hacia el progreso. Las revelaciones de Guilty Spark no solo eran interesantes, tenían el potencial de cambiar las reglas del juego. ¿Por qué no me enseñaste esto?, le preguntó Catherine a Guilty Spark. Porque cuando quise reunirme primero con el reclamador antes de revelarte este conocimiento, afirmó Guilty Spark. ¿Y qué clasifica a alguien como un reclamador?, preguntó Catherine en respuesta a su respuesta.
El término reclamador se usa para referirse a una especie o a un miembro de dicha especie elegido para heredar el manto después de que los Forerunners, los humanos, fueran elegidos, explicó Geldie Spark. Has demostrado un potencial que no vimos en otros. Soy solo un guía en este viaje, añadió Geldie Spark. Caterina sintió satisfecha con su respuesta y no hizo más preguntas. Genial, ahora conocemos la ubicación de todas las instalaciones Forerunner, dijo Axel. Guardaremos esta información, ya que quiero visitar personalmente algunos de los lugares de este mapa. El mapa desapareció frente a Axel cuando se dio la vuelta para salir de la habitación. Por ahora, quiero ir a tu laboratorio, tengo algunas cosas que hacer, dijo Axel. Caterina sintió mientras regresaban a la base principal de investigación. Una vez dentro, caminaron hacia el laboratorio de Catherine mientras Axel abría la interfaz de la computadora y comenzaba a consultar los datos de los proyectos en curso. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Catherine mientras permanecía junto a él mirando también los datos. Encontré una tecnología interesante que podríamos implementar y con la información de Geldie Spark obtuve información valiosa, respondió Axel. Geldie Spark flotó entre ellos mientras miraban los datos. Estaré aquí para ayudar en todo lo que sea posible. Gracias, respondió Axel mientras se ponía a trabajar. Lo primero que estudió fue la translocación desliespacial, que les permitiría teletransportarse casi instantáneamente entre ubicaciones. Esto se logra utilizando el desliespacio como medio de transporte, sin necesidad de un motor desliespacial convencional. Después estaban los tanques de ensamblaje, instalaciones de nanofabricación utilizadas por los Forerunner para construir todas sus herramientas y estructuras. Las instrucciones y plantillas de construcción sobre cómo construir diversos objetos se proporcionaban a los ensambladores para su replicación masiva en forma de semilla de diseño. Una semilla de diseño es una pieza de tecnología utilizada por los precursores para codificar datos que se usarían para ensamblar rápidamente una máquina en el momento oportuno. Una semilla de diseño contenía los esquemas de la pieza de tecnología que debía crear, así como la maquinaria necesaria para convertir los materiales de construcción en el objeto en construcción. Cuando era necesario, las semillas de diseño podían introducirse en los tanques del ensamblador para su replicación masiva. Utilizando los tanques de ensamblaje, también se pudo crear Smart Matter. Smart Matter es un tipo de material usado frecuentemente en la construcción de los Forerunner. Está compuesto por bloques de nanomáquinas autoensamblables reforzados por enlaces de energía. Esta naturaleza permitió que Smart Matter se desarrollara en los tanques de ensamblaje de los Forerunner de forma similar a la vida biológica. Smart Matter ayuda a que las estructuras construidas por los Forerunner duren eones con un mantenimiento mínimo. Por último, estaban los campos de amortiguación, que eran campos de energía utilizados para manipular la gravedad en una variedad de métodos, como mantener las naves en el cielo dentro de una atmósfera planetaria. Para aquellos que no saben lo que significa en el cielo, es básicamente mantener las naves en el cielo dentro de la atmósfera de un planeta, la amortiguación inercial a bordo de naves espaciales y la generación de gravedad artificial. Todas estas cosas son las que Axel planeó investigar para acelerar el proceso y generar nueva tecnología para revolucionar una vez más la tecnología actual que tienen. 5 de diciembre de 2538. Había pasado un año desde que Axel visitó la instalación 04, y durante el último año ha estado trabajando en la ingeniería inversa de la tecnología Forerunner. Junto a él trabajaban Catherine, un equipo de investigadores y un grupo de ingenieros. Tras un gran esfuerzo, lograron recrear la tecnología de transreubicación desliespacial. Esto implicaba el uso de teletransportadores para trasladar instantáneamente a una persona u objeto de un lugar a otro. El teletransportador necesitaría un receptor u otro teletransportador para teletransportar algo. Por ejemplo, si quisiera teletransportar algo desde la instalación 04 a la Tierra, necesitaría un receptor que solo permitiera la teletransportación unidireccional u otro teletransportador que permitiera el envío de objetos de ida y vuelta. Y con esta exitosa recreación de la tecnología, se creó otro proyecto para tratar de utilizar su réplica de la tecnología de transreubicación para desarrollar portales desliespaciales que permitirían el transporte a gran escala de objetos de gran escala como naves y, posiblemente estaciones espaciales. A continuación, se creó la cisterna de ensambladores, que no tardó mucho, ya que se venía utilizando nanotecnología desde el siglo XXI. Tardaron 3 meses en completarse y comprenderse por completo, pero una vez finalizada, esto permitió que se cultivara materia inteligente en su interior. La materia inteligente fue el material utilizado en todas las construcciones Forerunner y, ahora que la UNSC tiene acceso a este material, podrá utilizarlo en todas sus construcciones futuras. La primera prueba oficial del ensamblador se realizó el 6 de junio de 2538. Recibió instrucciones para crear la nueva armadura de infantería de uso estándar, recientemente creada. Al finalizar la prueba, Axel se sorprendió de la velocidad del ensamblador.
En una hora, pudo crear decenas de miles de armaduras de infantería con un solo ensamblador. Esta velocidad cambiaría por completo la creación de armas y armaduras futuras, ya que, si se pudieran fabricar en masa, sin importar lo sofisticado o avanzado que fuera el diseño, no habría problema. Axel envió los esquemas de la tecnología al almirante Ross para que comenzara su construcción en varios mundos y estaciones. Todos los ensambladores variarían en tamaño, los grandes se usarían para construir naves capitales y pequeñas estaciones espaciales, mientras que los medianos se usarían para crear naves de guerra ligeras y naves de ataque. Los pequeños se usarían para crear casas espaciales, naves de desembarco, MCU, armas pequeñas, vehículos y otros equipos. Los ensambladores más pequeños también podrían construirse en buques de apoyo para permitir que los buques de tropas terrestres puedan reabastecerse con cualquier munición o arma pequeña que necesiten. Por último, estaba la tecnología de campo amortiguador. Esta tecnología era bastante fácil de fabricar y evitaría que las naves se precipitaran hacia el planeta al entrar en la atmósfera. Además, podía generar gravedad artificial a gran escala. Para el 5 de diciembre, toda la tecnología recién creada se estaba aprovechando al máximo en el UNSC. Los grandes tanques de ensamblaje se construían en astilleros y en ciertas estaciones. Los tanques de ensamblaje medianos y pequeños se construían en superficies planetarias y a bordo de naves de apoyo. Durante este tiempo, Catherine también se embarazó de su segundo hijo. Se enteró en noviembre, por lo que tenía aproximadamente un mes de embarazo y le quedaban 8 meses más. Ese mismo año, Miranda cumplió 13 años y celebró una fiesta enorme con todos sus amigos que aún cursaban la secundaria y sus familias, a la que asistieron Axel y Catherine. Miranda se saltó algunos grados y ahora está en la preparatoria a 3 años de graduarse. Se graduaría a los 16 años y solicitaría el entrenamiento de prealistamiento en la Escuela de Candidatos a Oficiales, OCS, en Luna. Ya se estaba haciendo popular por ser hija de Axel y por su inteligencia, que se parecía a sus padres. 15 de enero de 2539. El nuevo año había comenzado con una serie de visitas programadas a los mundos coloniales para Axel como parte de una nueva iniciativa para asegurarse de que cada mundo colonial se estuviera desarrollando según lo previsto y para brindar a las colonias que estaban pasando dificultades más ayuda del gobierno. Mientras viajaba por las colonias, recibió el último informe de los miembros del Consejo de Seguridad. Al parecer, varias instalaciones habían instalado con éxito los grandes ensambladores. Varias naves capitales ya estaban en construcción y sus cascos tomaban forma constantemente bajo la atenta mirada de los ingenieros. Un reciente ejercicio con fuego real había demostrado que las naves de apoyo que transportaban pequeños tanques ensambladores podían reabastecer a las tropas terrestres en tiempo real con municiones, armas y otros suministros esenciales que se construyeron y entregaron a los soldados durante el combate activo utilizando los nuevos teletransportadores, cambiando el rumbo a favor del UNSC. El 5 de febrero, Miranda completó su primer semestre de preparatoria con excelentes calificaciones. Recibió una distinción por su desempeño ejemplar en sus cursos avanzados de matemáticas y física. Apenas 3 meses después de comenzar la preparatoria, ya estaba causando sensación en el ámbito académico. Miranda también había recibido una invitación para realizar prácticas en la Estación Científica Lunar durante las vacaciones de verano. Era una gran oportunidad y Miranda estaba entusiasmada, adquiriría experiencia de primera mano en el campo al que aspiraba. Siempre que tenía tiempo, Axel se encargaba de ayudar a Miranda a prepararse para su futura solicitud a la OCS. Se pasaba las noches enseñándole tácticas militares, a la vez que se aseguraba de mantener un equilibrio con sus estudios para que no se sobrecargara de conocimientos y pudiera disfrutar de su infancia antes de unirse a la UNSC. Unos días después, el 10 de febrero, Axel recibió un informe de todos los miembros del Consejo de Seguridad sobre la exitosa implementación de las mejoras para oficiales, las cuales aumentarían su capacidad de liderazgo y estrategia. Esto, sumado al éxito continuo de la teletransportación y la tecnología de materia inteligente, había impulsado significativamente la efectividad y eficiencia de las operaciones militares. En la Tierra, la tecnología del campo buffer se ha implementado y optimizado para uso civil, principalmente para sistemas de transporte y defensa planetarios. Las corporaciones estaban creando una gran cantidad de nueva tecnología civil gracias a los recientes descubrimientos de la tecnología Forerunner, lo que permitía que la vida cotidiana de los civiles siguiera mejorando con el paso de los meses. Se establecían nuevas colonias a medida que continuaba la exploración del espacio inexplorado, y las antiguas colonias atraían a más colonos a las regiones gracias a los beneficios de vivir en las colonias recién establecidas, como una nueva vida, menores impuestos y mejores oportunidades laborales, gracias a la afluencia de inversiones y la rápida expansión de las industrias. Se eligieron nuevos gobernadores para las colonias recién establecidas. Al mismo tiempo,
el Senado de la UEG se preparaba para una reorganización masiva. El gobierno actual de la UEG carecía de autoridad y la gente se negaba a devolverlo al poder por temor a perder todas sus libertades y los avances que habían obtenido gracias al reciente progreso tecnológico. Por lo tanto, se consideró necesario crear una nueva estructura que reflejara el estado actual de la humanidad, avanzada, unida y con visión de futuro. Se esperaba que la reorganización se completara a finales de noviembre. En marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró su reunión anual del Consejo. Se debatió extensamente la tecnología recién creada y su aplicación, tanto civil como militar. El impacto de la tecnología del bate ensamblador en la velocidad y la eficiencia de la construcción fue increíble. Se acordó que la capacidad de producción se encontraba en su nivel más alto, lo que permitía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reforzar sus defensas y prepararse para cualquier desafío futuro. Mientras tanto, en el ámbito civil, el uso de la tecnología de campos de amortiguación ha revolucionado los sistemas de transporte. Esto pareció tener un efecto dominó en la mejora de muchos aspectos de la vida civil, desde la atención médica hasta la infraestructura urbana. Los miembros del Consejo acordaron financiar más investigaciones sobre aplicaciones de materia inteligente para fines civiles. Los miembros del Consejo quedaron atónitos por el rápido progreso logrado en tan poco tiempo y elogiaron a Axel por su liderazgo e ingenio. Fue en esta reunión que Axel les presentó un nuevo y ambicioso proyecto, la comunicación por enredo cuántico, QS. Esta tecnología permitiría la comunicación instantánea a través de vastas distancias espaciales sin demora alguna. Era una tarea abrumadora, pero con su capacidad tecnológica y los recursos disponibles, Axel creía que estaba a su alcance. El 2 de abril, Catherine asistió a un examen prenatal, ya llevaba 5 meses de embarazo. El médico les aseguró que todo marchaba según lo previsto. Axel no se imaginaba que pronto tendría 1 o 2 prodigios siguiendo los pasos de Miranda. Durante este tiempo, Axel continuó con sus visitas programadas a las colonias, asegurando su buen funcionamiento y desarrollo. También supervisó el progreso de Miranda, tanto en la escuela como en su preparación para la solicitud de admisión a la OCS. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para Miranda y Catherine. El 30 de junio, Miranda comenzó sus prácticas en la estación de investigación lunar. Fue un sueño hecho realidad para ella, ya que pudo trabajar con tecnología de vanguardia bajo la guía de algunos de los científicos más destacados. En cuestión de semanas, se había forjado una reputación gracias a su agudo intelecto y su rápida capacidad de aprendizaje. Su capacidad analítica atrajo la atención de sus supervisores, quienes vieron un futuro prometedor para ella en investigación y desarrollo en el sector militar. Con el paso de los meses, se acercaba noviembre, fecha de la reorganización del UEG y la creación de un nuevo gobierno. Miles de millones de personas de todo el mundo, junto con políticos influyentes y altos oficiales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recibieron un gran apoyo para el liderazgo de Axel. N/A, hoy no hay capítulo, pero mañana habrá un lanzamiento doble. Esto es solo para votar el nuevo nombre que reemplazará al gobierno de la Tierra Unida. Obviamente, el nombre reflejará la unidad actual de los humanos. Solo cuando Axel tome el control de todo el universo, incluyendo al Covenant y demás, habrá otra reorganización para representar a todas las nuevas razas. Así que, por ahora, nos ceñiremos a algunos nombres básicos antes de introducir nombres que representen a todas las especies. Colonias de la Tierra Unida. Federación de la Tierra Unida. Alianza de la Tierra Unida. Imperio Humano Unido. N/A, lea todos los comentarios del capítulo anterior y comprenda algunos de los puntos de vista que se estaban planteando. Sin embargo, como se dijo anteriormente, este nombre es solo por ahora y una vez que el universo o más específicamente el Covenant sea tomado, habrá otra reorganización para representar a todas las razas. Por ahora el nombre Imperio Humano Unido es solo para crear un sistema político unido para unir a todas las colonias y la Tierra como uno solo y prepararlos para convertirse en los verdaderos herederos del manto. Además, añadir la palabra imperio al final no cambia nada, ni lo convierte en una monarquía ni pretende erradicar a todas las demás razas de la galaxia, como se explica en el capítulo. En todo caso, es para representar a todos los mundos y demás. Podría haber creado mejores nombres, ya que la mayoría incluían la Tierra, lo cual es un error mío, pero para la reorganización final, cuando el Covenant sea conquistado, tendré algunos buenos nombres para elegir. 2538, 27 de noviembre. El Senado del UEG se reunió hoy para finalizar la reorganización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tuvieron dificultades para encontrar un gobierno funcional tanto para la Tierra como para las colonias, pero tras recibir una recomendación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lograron crear un nuevo gobierno.
El jefe del nuevo gobierno recibiría el título de Lord Protector, un cargo sugerido por el Consejo de Seguridad de la ONU para sustituir al de presidente. El Lord Protector sería un cargo electivo y la persona elegida ejercería su cargo vitalicio, a menos que el Senado y el pueblo se reunieran para determinar que el actual Lord Protector no es capaz de ejercer su cargo. El cargo de Lord Protector no es un cargo monárquico, sino simplemente un cargo de autoridad electa que otorgaría oficialmente a Axel autoridad sobre asuntos civiles y militares. El Senado se integraría en el nuevo gobierno y contaría con senadores electos de todas las colonias para garantizar la representación de las necesidades de todos los planetas y fomentar la unidad entre las colonias. El nuevo Senado mantendría su nombre original, ya que no es necesario cambiarlo. Efectivamente, esta reorganización fue para el gobierno unificado de la Tierra, de modo que el UNSC mantuvo su nombre y poder mientras que el nuevo gobierno integraría tanto al gobierno civil como al militar para formar un gobierno unido para centralizar el poder. El nuevo nombre del gobierno, que también fue sugerido por el Consejo de Seguridad de la ONU, fue el Imperio Humano Unido, UHE, que se explicó que representaba las vastas colonias y áreas del espacio bajo control humano. El nombre Imperio Humano Unido abarca todas las colonias habitadas por humanos y todo planeta que contenga cualquier tipo de asentamiento humano, ya sea civil o militar. Un imperio no es solo un gobierno liderado por un emperador, sino también una entidad política compuesta por múltiples territorios, bases militares y poblaciones diversas. A pesar de ser todos humanos, las distintas razas difieren según su crianza en naciones de la Tierra o en colonias lejanas. Por eso, el nuevo gobierno se asegurará de fortalecer la unidad de la población, ya que, al fin y al cabo, todos somos humanos, sin importar dónde crecimos, nuestra riqueza o nuestra crianza. Por eso se creó el nombre de Imperio Humano Unido para erradicar la diversidad entre las personas y promover la unidad. 2538, 1 de diciembre. El Senado de la UEG se reunió de nuevo ese día para debatir el proceso electoral del primer Lord Protector. Se había propuesto una estructura en la que cada representante colonial del Senado tendría un voto, ponderado según la población de su respectiva colonia. La decisión, como era de esperar, fue recibida con aplausos y desacuerdos. Los partidarios argumentaron que, dada la diversidad de colonias humanas, permitir que cada planeta tuviera la misma voz en la elección del Lord Protector sin duda resultaría en un desequilibrio. Apoyaron la propuesta de votación ponderada, argumentando que las colonias con mayor población deberían, naturalmente, tener una voz más significativa. Quienes se oponían a la medida señalaron que las colonias menos pobladas podrían verse marginadas y que sus preocupaciones particulares podrían pasarse por alto. Bajo este sistema, presionaron a favor del sistema de una colonia, un voto, donde incluso las colonias más pequeñas tendrían la misma voz en la elección del Lord Protector. El debate fue intenso y enérgico, con muchos senadores defendiendo apasionadamente sus posturas. Tras días de debate y consenso, Axel se presentó en la reunión del Senado y mostró su apoyo al sistema de una colonia, un voto para no repetir los mismos errores del pasado. Esto le granjeó el favor de los senadores coloniales recién elegidos. Además, tenía control sobre los senadores anteriores, por lo que el debate llegó a su fin. Se decidió adoptar el sistema de una colonia, un voto. Cada colonia tendría un solo voto que la representara, independientemente del tamaño de su población. Esta decisión fue fundamental para lo que Axel quería representar como el etos del Imperio Humano Unido, evocando un sentido de pertenencia entre los humanos dondequiera que residieran. Desde las bulliciosas megaciudades de la Tierra hasta los incipientes asentamientos terraformados en exoplanetas distantes, todas las voces serían escuchadas por igual. Así, el Imperio Humano Unido, bajo su liderazgo, simbolizaría la unidad en la diversidad, no el dominio de la mayoría. 2539, 12 de enero. Ese día se celebraron las primeras de varias elecciones en varios mundos para elegir al primer Lord Protector. El proceso electoral fue un espectáculo sin igual, pues marcó el nacimiento de una humanidad unificada que se extendía por las estrellas. Candidatos de todos los ámbitos se presentaron para proponer su visión para el nuevo imperio. Sin embargo, ninguno de ellos se acercaba a Axel, pues sus esfuerzos habían dado origen a esta nueva estructura política. También era aclamado como el héroe de la humanidad y ya se le consideraba el líder de jure de la humanidad, además de su cargo como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2539, 1 de febrero. El día esperado por fin había llegado. Se habían reunido y contabilizado los votos de todas las colonias. La Cámara del Senado de la UHE rebosaba de representantes de todos los rincones del Imperio Humano, con la mirada fija en el asiento vacante del Lord Protector a la cabeza de la sala. Al anunciarse el recuento final, la victoria de Axel fue clara y contundente. Hubo un breve momento de silencio antes de que la sala estallara en aplausos.
Independientemente de las diferencias políticas, todos reconocieron la contribución de Axel a la unidad de las diversas colonias de la humanidad, además de numerosos otros logros. Simplemente representaba lo que el Imperio Humano Unido debería ser. Axel dio un paso al frente para aceptar su puesto como Lord Protector. Ya sabía que ganaría, pues ningún otro candidato podía siquiera competir con él. Al sentarse en su nuevo asiento, al frente de la sala, levantó la mano pidiendo silencio, y la sala se quedó en silencio al instante. Hoy, damas y caballeros, acabamos de dar nuestros primeros pasos hacia el futuro, comenzó, y su voz y sus palabras captaron la atención de todos, ya que se transmitían a todos los rincones del espacio humano. Durante los últimos 10 años hemos presenciado un gran progreso en el desarrollo de nuestra sociedad, pero hoy emprendemos un viaje aún mayor. Hoy no somos solo habitantes de la Tierra ni de ninguna colonia, sino ciudadanos del Imperio Humano Unido, declaró con autoridad. Se produjo un cambio significativo en el ambiente cuando todos en la cámara reconocieron sus palabras. Su énfasis en «unidos» resonó por los pasillos, resaltando la esencia de lo que este nuevo imperio representaba, unidad e igualdad entre todos los seres humanos, independientemente de su origen. Sin duda, nos esperan desafíos. Pero recuerden, somos un solo pueblo, un solo imperio, continuó. Independientemente de los muchos mundos que habitamos, los idiomas que hablamos o las culturas que apreciamos, compartimos un denominador común, nuestra humanidad. No flaqueemos en nuestra búsqueda de la unidad y el progreso, instó. Nuestra fuerza reside en nuestra diversidad, que no nos divida, sino que nos fortalezca. Levantó lentamente la mano derecha, apuntando hacia arriba como si quisiera alcanzar las estrellas. Por un futuro donde todos los seres humanos seamos uno solo, hasta el infinito y más allá. La sala estalló en aplausos una vez más, con vítores que resonaron por todos lados. La transmisión terminó con la imagen de Axel desapareciendo, reemplazada por la nueva bandera del Imperio Humano Unido. N/A, vota por la nueva bandera a continuación para representar a la UHE. Bandera 1. Bandera 2. Además de su elección como nuevo Lord Protector de la UHE, Catherine también tuvo su segundo y tercer hijo en agosto de 2538. Los dos nacieron gemelos y se llamaron Arthur y Andrew y tomaron el apellido de Axel. Durante las elecciones al Senado, Arthur y Andrew ya tenían 6 meses y eran mucho más activos que Miranda cuando tenía 6 meses. Antes de ser elegido, todos se metían en su oficina y lo molestaban mientras trabajaba. No es que no le importara, pues disfrutaba de su presencia y jugaba a menudo con ellos. Pero también estaba ocupado a veces, así que creó un mini MCU que jugaría con ellos mientras él estaba ocupado. Después de unos días, les terminó gustando el mini MCU y pasaban horas interactuando con él, arrullándolo y riéndose de puro deleite. El MCU tomó la forma de un simpático oso metálico, programado para enseñar habilidades cognitivas básicas y promover el crecimiento físico. Se convirtió en el fiel compañero de los gemelos. Siempre que Axel viajaba por el espacio, los llevaba consigo. Siempre que viajaban, les encantaba observar las estrellas por la ventana, lo que les permitía guardar silencio durante el viaje. Axel se enteró de esto y programó el techo de su oficina para que proyectara estrellas holográficas, lo que parecía tranquilizarlos. Miranda, que cursaba segundo de preparatoria y ya tenía 14 años, se había vuelto muy cercana a sus 2 hermanos pequeños. Los visitaba a menudo y los 3 se llevaban bien, salvo cuando Arthur y Andrew la molestaban constantemente solo para divertirse. La dinámica familiar iba mejorando, para alivio de Catherine, quien temía que la diferencia de edad entre Miranda y los gemelos fuera demasiado grande como para que pudieran conectar eficazmente. Miranda, inteligente y empática para su edad, asumió con entusiasmo el papel de tutora de sus hermanos. Aunque Arthur y Andrew aún no habían aprendido sus primeras palabras, ya habían desarrollado un lenguaje secreto de arrullos y risitas. Para Axel era divertidísimo ver a sus hijos comunicarse como si estuvieran tramando un gran plan contra el universo. Catherine observaba todo esto con una sonrisa serena, con el corazón lleno de satisfacción. No podría haber pedido una familia mejor. El carácter juguetón de las gemelas le recordaba la inocencia que aún florecía en el universo, mientras que el intelecto en desarrollo de Miranda mantenía a todos alerta. Dejando de lado el asunto de su vida personal, la nueva posición de Axel había recibido mucho apoyo entre la población gracias a su agenda que imponía la unidad entre todos los humanos y su apoyo popular general. Tras asumir el cargo, fue necesario cubrir un nuevo puesto que representara al sector civil del gobierno. Había planeado crear nuevos cargos, como el de director de bienestar humano, que supervisaría la distribución de recursos y garantizaría el bienestar de todos los ciudadanos a medida que avanzaba la expansión del Imperio Humano Unido. Cargos como el de ministro de Defensa fueron abolidos por falta de necesidad.
Se crearon otros cargos, como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Innovación Tecnológica, para el gobierno civil. Con el tiempo, el Senado crearía otros cargos para garantizar el buen funcionamiento del nuevo gobierno. El cargo de presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se integró en el de Lord Protector. Además, Axel nombró a nuevos miembros para los puestos de jefe de operaciones espartanas y comandante en jefe de la ONI. Ya no necesitaba estos puestos, ya que el de Lord Protector lo sustituyó. Seguía al frente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que seguiría representando a las Fuerzas Armadas del Consejo en su totalidad. Sus responsabilidades no se limitaban a establecer puestos y nombrar personal. También era su deber garantizar que estas oficinas funcionaran eficazmente y que su labor reflejara el espíritu de unidad y bienestar que había prometido. La Dirección de Bienestar Humano ha sido objeto de numerosas revisiones. Se renovó el inadecuado sistema de distribución de recursos. Se implementó una nueva política para garantizar que ningún ciudadano sufriera hambre ni se le negara el acceso a servicios básicos debido a su ubicación o estatus. El Departamento de Transporte también experimentaría una revolución. La conectividad eficiente se convertiría en la prioridad. Se establecerían nuevas rutas comerciales, revitalizando el comercio entre planetas gracias a la nueva tecnología creada, que garantiza un transporte más rápido de recursos entre planetas. El Departamento de Innovación Tecnológica, bajo la dirección de Axel, recibiría un gran impulso de recursos y creatividad. Se desarrollarían nuevos avances en salud, comunicaciones y exploración espacial que contribuirían al rápido progreso de la humanidad hasta la fecha. Estos nuevos anuncios y promesas habían dejado a la población civil sumamente satisfecha. En pocos años, la gente estaría más sana y feliz, y sus necesidades básicas estarían cubiertas. Aún así, Axel siempre miraba hacia el futuro y lo que éste traería. Mientras tanto, en algún lugar del espacio Covenant, el almirante imperial Citan, George Roddenberry se encontraba a bordo de su nave insignia, observando las estrellas. A lo lejos, se libraba una batalla planetaria entre sus fuerzas y unas fuerzas herejes que intentaban tomar el control del planeta y se rebelaron al encontrarse en los límites del espacio Covenant. Alto y formidable, Citan, George Roddenberry era una figura imponente, su armadura escarlata relucía desde el puente de su nave. Sus ojos, llenos de determinación, estaban fijos en la escaramuza que se desarrollaba ante él en el frío vacío del espacio. El amargo sabor de la traición aún persistía al ver a su propio pueblo enfrentarse entre sí en busca del dominio. Las naves del Covenant, antaño unidas bajo el estandarte de la fe y la obediencia, ahora se enfrentaban en un espectáculo caótico. Magníficas naves quedaron reducidas a escombros llameantes en cuestión de segundos, y sus restos iluminaron el cosmos oscurecido con una luz inquietante. La batalla fue feroz e implacable, pero para el almirante imperial Citan, George Roddenberry no se trataba solo de sofocar una rebelión, se trataba de restaurar el honor y la justicia. 5 años después, 16 de mayo de 2544. Desde la reorganización del gobierno en 2539 y la elección de Axel como el primer Lord Protector, la vida de todos siguió mejorando. La representación de las colonias en el Senado garantizó que no se alzaran futuros grupos insurrectos y ofreció a todas las personas, independientemente de su ubicación, voz en el Senado. Se crearon nuevos puestos para cubrir diversas funciones dentro del nuevo gobierno y ampliar su área de control a todas las colonias. Los debates eran habituales en el Senado, lo que permitió una mayor diversidad de pensamiento y deliberación, dando como resultado políticas progresistas que atendían las necesidades tanto de las colonias centrales como de las periféricas. La estructura del Senado, si bien fue simplificada para garantizar la eficiencia, fue diseñada con controles y equilibrios para evitar que un solo órgano ceda demasiado poder. Económicamente, la UHE prosperaba. Todos los planetas, salvo los mundos coloniales recién establecidos o los mundos con baja densidad de población, contaban con estaciones orbitales construidas en su órbita. Estas estaciones se utilizarían tanto como estación defensiva en tiempos de conflicto como estación comercial. Estación orbital. Se creó una nueva plataforma de defensa orbital para reemplazar la antigua estación de defensa orbital, que llevaba más de una década en servicio. Esta nueva plataforma se alimentaría de energía de vacío y dispararía proyectiles de pulso directamente a las naves Covenant. Plataforma de defensa orbital. La flota del UNSC ha sido modernizada con éxito ya que las naves antiguas han sido reemplazadas completamente por naves de nueva generación que funcionan con núcleos de energía de vacío, equipados con los últimos cañones automáticos, cañones MAC y cañones de iones. Además, varios otros barcos, incluidos nuevos buques de apoyo equipados con pequeños ensambladores para apoyar a las tropas terrestres y nuevos buques de transporte diseñados para transportar miles de tropas. Buque de apoyo. Barco de transporte. Tenían un blindaje mejorado,
estaban equipados con aleaciones reforzadas para una mayor resistencia contra el fuego enemigo y estaban equipados con la última tecnología de escudo de energía. El número de naves del UNSC superaba con creces las 1000. Los grandes ensambladores habían sido cruciales en la construcción de naves, lo que permitió al UNSC expandir sus flotas por las colonias. Se establecieron nuevas bases de investigación en los anillos recién descubiertos, utilizando los mapas que Geodis Spark le había mostrado a Axel. La última ubicación descubierta fue el Arca o Instalación 00. Axel había visitado personalmente la Instalación 00, ya que era el sistema de control principal de la matriz de Halo. Durante su estancia allí, se reunió con el monitor de las instalaciones, conocido como 000, Soledad Trágica. Soledad Trágica había acogido a los reclamadores y los había ayudado durante sus meses de investigación en la instalación. Se construyó una enorme base de investigación y militar en el Arca y se enviaron equipos de exploración para explorarla. Con todas las instalaciones conteniendo una base de investigación, las instalaciones de contención del Flood finalmente fueron descubiertas en la instalación 05. Si bien proporcionaría mucha investigación sobre el Flood, Axel catalogó la instalación como un área restringida y estableció medidas de seguridad para garantizar que nadie se acercara a la instalación. A ojos de Axel, el Flood estaba contenido por ahora y no tendría oportunidad de regresar mientras se mantuvieran cautelosos al descubrir ruinas e instalaciones Forerunner. Con estas medidas en marcha, el Flood no tendría posibilidad de propagarse. Hablando del Flood, el tesoro del mundo escudo, invadido por el Flood en la superficie, se convirtió en una especie de campo de entrenamiento. Las fuerzas del UNSC habían asegurado una extensa área y establecido una enorme base que se utilizaría para entrenar a nuevos reclutas y probar armas en el Flood. El motivo principal fue limpiar la superficie del mundo escudo del Flood. Se tomaron numerosas medidas de seguridad para garantizar que el Flood estuviera contenido y no pudiera acceder a ninguna nave del UNSC para intentar escapar y expandirse a otros planetas. El 25 de febrero de 2544, también se descubrió que el Covenant había descubierto la ubicación de algunos mundos escudo y había establecido bases allí. Si bien esto representaba un problema, a Axel no le preocupaba, ya que necesitaban un humano, o más específicamente, un humano que pudiera activar la tecnología Forerunner. No tenían humanos cautivos en su poder, así que no podían acceder al mundo escudo ni a su conocimiento. Aún así, Axel comenzó a realizar operaciones para monitorear la actividad del Covenant en los mundos escudo que habían descubierto. Quería recopilar información crucial sobre los movimientos y planes del Covenant. Para este propósito se creó un equipo especializado de soldados, científicos y especialistas, llamado Búho Guardián. Monitorearían las actividades del Covenant y recopilarían información sobre ellas. Además de las labores de vigilancia, Axel reforzó la capacidad defensiva de las colonias. Se introdujeron nuevas rutas del sistema de transporte intercolonial, STI, para asegurar una movilización más rápida de tropas y suministros en caso de emergencia. Se establecieron varios puntos de anclaje espacial en las colonias para el rápido despliegue de naves. Los astilleros de Marte y Calisto se expandieron, aumentando la producción de naves. Investigaciones posteriores sobre núcleos de energía de vacío arrojaron resultados significativos, con mejoras en la eficiencia del combustible y la potencia de salida. Estos avances se aplicaron tanto a naves civiles como militares, mejorando su velocidad, alcance y rendimiento general. Más cerca de casa, Axel también puso gran énfasis en el desarrollo social. Se implementaron iniciativas educativas en cada mundo colonial, garantizando que todos los ciudadanos tuvieran acceso a una educación de calidad. Los sistemas de salud se estandarizaron en todas las colonias, ofreciendo servicios de salud gratuitos para todos. Miranda se graduó de la preparatoria en 2541 a los 16 años y fue aceptada en el entrenamiento de prealistamiento de la Academia Luna OCS. Axel estuvo presente en su graduación y se sintió orgulloso de ella como padre. No solo se graduó a los 16 años, sino que también fue la segunda más joven en ser aceptada en el entrenamiento de prealistamiento de la Academia. Arthur y Andrew tenían 5 años y se habían convertido en niños ingeniosos y aventureros. Habían viajado con Axel la mayor parte del tiempo cuando él salía de la Tierra. Nunca se cansaban de viajar por el espacio, pues siempre había algo que explorar. Cuando Axel no estaba presente para enseñarles, el mini MCU, que había adaptado para su edad, les enseñaba cosas que necesitaban saber. Estaba diseñado para adaptarse a sus necesidades de desarrollo y se había convertido en una parte esencial de su proceso de aprendizaje. La UHS estaba volviendo más avanzada y el crecimiento poblacional alcanzaba su máximo histórico. Axel había creado las mejoras civiles que aumentaron la esperanza de vida y la salud general de la población. Se crearon utilizando mejoras biomecánicas integradas no invasivas que podían implantarse en cualquier ser humano, sin importar su edad.
Las mejoras fueron recibidas inicialmente con escepticismo, pero a medida que sus beneficios comenzaron a mostrarse, mejora de la fuerza física, agudización de los sentidos y aumento de las capacidades cognitivas, fueron ampliamente aceptadas e incorporadas. En medio de todo este crecimiento y desarrollo, había algunas amenazas inminentes que Axel vigilaba de cerca, principalmente el Covenant. Si bien aún no habían realizado movimientos abiertamente hostiles, Axel sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que lo hicieran. Mientras tanto, continuaría el desarrollo de la UHE. Mientras tanto, en la alta caridad de Covenant Capital, los profetas se habían reunido en la Cámara del Consejo para discutir por qué no podían usar la tecnología Forerunner. La enorme cámara era un silencio reverente mientras los jerarcas verdad, misericordia y arrepentimiento se reunían en sus tronos flotantes. El aire centelleaba a su alrededor mientras pantallas holográficas proyectaban los mundos escudo conocidos y otros artefactos Forerunner adquiridos por las fuerzas del Covenant. ¿Por qué no podemos acceder a estos mundos?, preguntó Verdad. No somos los elegidos, bendecidos por los dioses para heredar sus riquezas divinas, dijo Mercy con frustración. El arrepentimiento rompió su silencio, con la mirada fija en las pantallas holográficas que flotaban sobre ellos. No es nuestro derecho divino lo que está en cuestión, sino los medios, dijo. Nos falta algo, necesario. El profeta de la verdad dirigió una mirada severa a arrepentimiento. ¿Y qué podría ser eso? ¿Qué posee el hereje humano que nosotros no? Un misterio. Uno que debemos desentrañar rápidamente, respondió Rigret, contrarrestando la mueca de desprecio de Trus con una mirada decidida. Primero utilizaron la tecnología en esa bóveda ubicada en uno de los mundos coloniales exteriores y no tenían esas naves Forerunner al principio, así que debieron haber encontrado la verdad declarada. Medios para activarlos, intervino Mercy. Sí, pero parecen ir siempre un paso por delante. Quizás sea hora de que dejemos de centrarnos en adquirir reliquias Forerunner y nos centremos en comprender cómo los humanos pueden usarlas. Una propuesta inteligente, reconoció Trus, observando atentamente las pantallas holográficas. Necesitamos saber más sobre estos humanos. Necesitamos conocer sus secretos, sus debilidades. Pero ¿y si los Forerunner eligieron a los humanos por alguna razón insondable? O tal vez. El arrepentimiento se apagó, sumido en sus pensamientos. La verdad se volvió hacia él bruscamente, o quizás que. Quizás no se trata de elegir bando, sino más bien de reconocer cierta compatibilidad, sugirió Rigret vacilante. Las leyendas hablan de reclamadores, murmuró Mercy pensativa. ¿Podría ser? Basta de supersticiones, Mercy. Espetó Verdad. Debemos centrarnos en los hechos, no en los cuentos antiguos. La sala quedó en silencio porque las palabras de Mercy les hicieron reflexionar profundamente sobre las cosas. Si lo que decía era verdad, entonces toda la sociedad colapsaría si la información saliera a la luz. N/A, otras nuevas creaciones no mencionadas en el capítulo. Nueva armadura ODST. La nueva armadura personal de Axel, que está hecha de nanotecnología y se puede equipar en cualquier momento utilizando la nanotecnología similar al nanotraje de Iron Man. N/A, mis súbditos, les concedo otro capítulo por hoy en honor a sus gloriosas contribuciones. Y sí, habrá otro capítulo mañana antes de que alguien lo pregunte. 2545 13 de septiembre. El plan está en marcha, anunció el profeta de la verdad mientras los profetas de la misericordia y el arrepentimiento se sentaban a su lado en la cámara del consejo. Su plan era simple, habían asegurado el control del Alto Consejo y lo habían convencido de enviar una delegación a uno de los mundos humanos para buscar la paz entre los humanos y el Covenant. Pero, en lugar de una conversación diplomática pacífica entre los dos imperios, el profeta había dispuesto algo diferente. A los guerreros enviados para una conversación diplomática se les dijo que capturarían a algunos humanos, cuando en realidad serían un sacrificio para movilizar a toda la armada Covenant contra los humanos, algo de lo que eran conscientes cuando fueron elegidos para la misión. Dentro de la nave llamada Pureza de la Fe, un escuadrón de temibles élites aguardaba, con sus espadas de energía listas. Todas sus armaduras ocultas delataban su alto rango. No eran diplomáticos, ni estaban allí por la paz. Los tres profetas observaron con satisfacción cómo la nave iniciaba su viaje hacia el mundo colonial de Concord. Nuestra ascensión está cerca, murmuró el profeta de la verdad en voz baja. Mercy guardó silencio mientras sus pensamientos comenzaban a reflexionar sobre su plan actual. Claro, era la única manera de acceder a la tecnología Forerunner tomando cautivos a algunos humanos, pero no podía evitar preguntarse si lo que hacían iba en la dirección correcta. Pero ya era demasiado tarde, él había apoyado este plan y no había forma de expresar sus dudas sobre el plan ya que estaba en marcha. La Pureza de la Fe había entrado en el desliespacio y aproximadamente una hora después salió del desliespacio cerca de Concord.
Concorde no era una colonia nueva dentro de la UHE, por lo que ya se había construido una estación orbital sobre el planeta con un grupo de batalla de 12 naves, ya que se encontraba en los límites del espacio humano. En cuanto los sensores de la estación detectaron un salto desliespacial, sonó una alarma que alertó a todos a sus estaciones y activó las defensas de las estaciones y las plataformas de defensa orbital. El oficial de mayor rango, el contraalmirante Hector Duncan, a bordo de su nave insignia, la UNSC Abernathy, uno de los cruceros de nueva generación, había preparado su flota para la batalla. La IA a bordo de la nave ya había enviado una llamada a las naves de la UNSC cercanas y ordenado a los pilotos de cazas estelares que se prepararan para el despliegue. Lo mismo sucedía en las otras 11 naves del grupo de batalla del almirante Duncan. Pero la batalla que él esperaba nunca ocurrió y, en un giro inesperado de los acontecimientos, la nave Covenant los contactó. La pantalla de comunicaciones se encendió, revelando una imagen holográfica del comandante de la élite de la pureza de la fe. Su apariencia era majestuosa y amenazante con su armadura decorada, y una expresión sorprendentemente tranquila en sus rasgos, por lo demás feroces. Aquí el capitán Ora, Barumee de la pureza de la fe, comenzó, y su voz resonó en el puente de la nave. El contraalmirante Duncan respondió, presentándose y preguntando su propósito. Soy el contraalmirante Hector Duncan del UNSC Abernathy. ¿Cuál es su propósito aquí? Buscamos la paz, afirmó Ora, Barumee, con sencillez pero con firmeza. Paz. La palabra resonó en la mente de Duncan. El Covenant nunca había buscado la paz. Esto era muy inusual, incluso sospechoso. Pero como comandante experimentado, sabía que debía mantener la compostura. ¿Cómo sabemos que esto no es una treta?, preguntó Duncan con cautela. Les aseguro, continuó Barumee con calma. Solicitamos una reunión con sus líderes para negociar los términos. Mientras tanto, en la pureza de la fe, los élites esperaban sus órdenes con ansiedad. Conocían su misión, no estaban allí para conversaciones de paz, sino para conseguir humanos que les proporcionaran información sobre la tecnología Forerunner. Sin embargo, también sabían que sería perjudicial si se descubría su motivo demasiado pronto. Mientras tanto, en el Abernathy, Duncan estaba sumido en sus pensamientos. Su mente se llenó de posibilidades, cada una más desgarradora que la anterior. Tras una larga pausa, finalmente asintió y respondió, muy bien. Concertaremos una reunión. Con esas palabras, Duncan decidió el siguiente paso. Contactó con el CENTCOM para informarles de la situación, pues habían pasado unos minutos y estaba seguro de que más grupos de batalla se dirigían a su ubicación. Tras informarle sobre el asunto, se le autorizó a continuar con las negociaciones, pero se le advirtió que vigilara los movimientos del Covenant, ya que no eran de fiar. El almirante Duncan respondió y se dirigió a la estación a donde el transporte Covenant ya se dirigía. En pocos minutos, ambas naves aterrizaron en un hangar de la estación. Dentro del hangar donde se encontraba la nave Covenant, el capitán Ora, Barumee descendió por la rampa de la nave de transporte administrativa modelo Caulio, donde se encontró con otro oficial de alto rango que lo escoltó al interior de la estación junto con sus guardias. En el lado de los oficiales, llevaba consigo a 3 Spartan 3 para asegurar que todo saliera según lo previsto. Sin embargo, ese no fue el caso ya que dentro del transporte de administrador modelo Caulio, había una bomba escondida dentro de la nave y su escaneo por los escáneres de la estación fue bloqueado debido a modificaciones adicionales establecidas por el Covenant. Este fue un problema detectado por el suboficial de tercera clase Aaron Smith en la sala de control del hangar. Señora, no puedo leer lo que hay dentro de la nave, informó Smith, ya que los escáneres de la estación no podían leer nada dentro de la nave. El teniente Atkinson, el oficial de mayor rango en la sala, se acercó y miró la pantalla que demostraba que lo que Smith acababa de informar era exacto. Muy bien, enviaremos un equipo de inspección para que haga una revisión exhaustiva, declaró la teniente Atkinson mientras presionaba un botón en la consola que hizo aparecer la imagen del sargento Brooks, quien supervisaba la inspección de las naves cuando no podían obtener una lectura de la sala de control. La mayoría de las veces eran solo algunos comerciantes civiles que transportaban contrabando de un planeta a otro. Sargento, necesito que haga una inspección en la nave Covenant en el hangar 12, ordenó el teniente Atkinson. Sí, señora, estaremos allí en 5 minutos, respondió el sargento Brooks mientras él y sus hombres comenzaban a ponerse sus armaduras. Una vez que terminaron, se dirigieron al hangar 12 y llegaron justo cuando el cronómetro del sargento Brooks marcaba los 5 minutos. No le gustaba llegar tarde ni mentir, así que cuando decía que llegaría en 5 minutos, llegaba. Al llegar, encontraron a 2 élites del Covenant a la entrada de la nave. El sargento Brooks y su equipo se acercaron a los élites, quienes extendieron la mano para impedir que el sargento Brooks se acercara.
No más humanos, esto es propiedad del capitán de la nave y no se te permite acercarte a ella, anunció uno del pacto. El equipo del sargento Brooks había agarrado sus armas mientras el élite decía esto, listo para tomar represalias en caso de que algo ocurriera. Es un procedimiento estándar inspeccionar todas las naves que entran y salen de esta estación, especialmente las naves Covenant que nunca han estado aquí antes, respondió el sargento Brooks. Mira, no quiero estar aquí hablando contigo tanto como tú no quieres estar aquí hablando conmigo, así que déjame hacer una inspección rápida y me iré, agregó el sargento Brooks. Los dos guardias del pacto se miraron y asintieron, señal para iniciar el plan. De acuerdo, humano, pero él te acompañará y solo tú realizarás la inspección, dijo el élite. El sargento Brooks asintió, mostrando su acuerdo con la propuesta, pues sabía que podría enfrentarse a un solo élite él solo si fuera necesario. El otro guardia empezó a subir por la rampa, seguido por el sargento Brooks, mientras entraban en la nave. Una vez dentro, el élite se hizo a un lado y permitió que el sargento Brooks continuara con su inspección. Brooks avanzó y activó su escáner personal para escanear su entorno mientras realizaba la inspección. Mientras lo hacía, el élite lo seguía y observaba cada uno de sus movimientos como si esperara algo. Una vez que Brooks llegó lo suficientemente lejos en la nave, una sonrisa se formó en el rostro del élite mientras agarraba su espada de energía y la balanceaba hacia Brooks, retrasando la activación hasta que estuvo más cerca de su cabeza para asegurarse de que no pudiera tomar represalias o tener tiempo de reaccionar. Sin embargo, Brooks presentía que algo andaba mal, y sus instintos naturales se activaron, lo que le hizo esquivar la muerte por un centímetro y girarse con su pistola de energía apuntando al élite. Sin dudarlo, apretó el gatillo y disparó al élite 4 veces antes de caer muerto, alertando a sus hombres y al élite que estaba afuera, quienes oyeron el ruido. La élite que esperaba afuera no tuvo otra opción ya que ahora habían sido revelados, por lo que sacó su propia espada de energía e intentó atacar a los humanos frente a él, pero fue abatido a tiros antes de que pudiera acercarse. Tras abatir al élite, 2 marines entraron corriendo en la nave con las armas desenfundadas y encontraron al sargento Brooks aún con vida. No hay problema, hombres, estoy bien, dijo el sargento Brooks para tranquilizar a los 2 soldados. No mucho después de que la noticia se hubiera extendido por las comunicaciones y dentro de la sala de reuniones con el almirante Duncan y el capitán de barco Ora, Barumee, los Spartans apuntaron ya que acababan de recibir la noticia de lo sucedido, al igual que el almirante Duncan a través de su comunicador. El capitán Ora, Barumee no intentó actuar como si no supiera lo que estaba pasando, sino que sonrió. Siempre me pregunté cómo moriría, si a manos de un humano, un demonio o los jerarcas. Pero hoy no será ninguno de ellos, sino que será por mis propias manos. Gritó el capitán Ora, Barumee mientras en sus manos había un dispositivo que presionó y detonó la bomba que estaba a bordo de la estación. La explosión resultante mató a todos antes de que pudieran siquiera intentar escapar. El grupo de batalla cercano del almirante Duncan no se salvó, ya que 7 naves fueron alcanzadas por la explosión, dañando gravemente su casco. La única fragata Covenant abrió fuego contra las naves restantes. A bordo de una de las naves intactas, el capitán Harrison, oficial al mando del UNSC Don Hammer, quedó completamente incrédulo al contemplar la catastrófica escena. Incluso cuando la onda expansiva de la explosión sacudió su nave, recuperó rápidamente el sentido y entró en acción. Informe de daños, gritó en el comunicador. Su visión se llenó de una ráfaga de llamas y escombros donde momentos antes había naves, hombres y mujeres, y la estación orbital. Mientras la respuesta llegaba de varias secciones del Danammer, el capitán Harrison supo que debían actuar con rapidez. La fragata Covenant seguía disparando, arrasando con lo que quedaba del grupo de batalla del almirante Duncan con brutal eficiencia. Preparen las armas y disparen a discreción, ordenó a su tripulación. Todas las baterías disparando, señor, gritó el oficial táctico Dedes desde su puesto. El Danammer descargó su arsenal sobre la fragata Covenant, tomando represalias de la misma manera mientras la nave continuaba su asalto mortal. Unos cuantos impactos del nuevo cañón Mac perforaron el casco del Covenant y destruyeron la nave de un solo disparo. Para el Covenant esta fue una misión suicida desde el principio, ellos serían el sacrificio que conduciría a una guerra galáctica masiva entre los humanos y el Imperio Covenant. N/A, nuevo reemplazo para la nano armadura de Axel, ya que encontré que este diseño se ve mejor y menos atrevido. Nueva nano armadura. Axel dormía en su cama con Caterina acurrucada contra su pecho. Ella acababa de terminar su propio proyecto de clonación Flash y creó una IA a la que llamó Cortana. Había pensado en crear una IA hermana tan poderosa como Omni, ya que tener 2 IA poderosas aceleraría significativamente los proyectos de investigación y le proporcionaría una IA personal que pudiera utilizar. Para Axel, esta era la primera vez que dormía más de 6 horas.
Sin embargo, justo en ese lapso, una crisis grave acababa de ocurrir en el mundo de Concord. Mientras dormía, el avatar de Omni apareció junto a su escritorio y comenzó a llamarlo por su nombre. Señor, señor, necesita despertar. Ha ocurrido un incidente grave. Axel abrió los ojos y se giró hacia donde oía la voz del avatar de Omni. Catherine se movió junto a él, levantando la cabeza aturdida. Axel le frotó la cabeza, obligándola a recostarse mientras él giraba la cabeza hacia Omni. ¿Qué pasó, Omni? ¿Qué pasa?, preguntó Axel. Sabía que, a menos que fuera algo muy grave, no le informaría hasta la mañana siguiente. Señor, la estación orbital sobre Concord ha sido destruida junto con toda su tripulación y 7 naves de la Fuerza de Defensa han resultado gravemente dañadas debido a una carga de antimateria Covenant a bordo de la estación, explicó Omni. ¿Cómo llegó una carga de antimateria del Covenant a la estación?, preguntó Axel, confundido. Es una larga historia, señor. En resumen, gracias al video, descubrí que una nave Covenant, bajo el pretexto de una misión diplomática, estaba atracada en la estación. El sargento Brooks, asignado a una inspección de rutina, fue atacado. Parecía haber eliminado a su atacante, pero el ruido alertó a la élite de afuera, continuó Omni mientras mostraba el informe completo en una pantalla holográfica frente a Axel. Poco después se produjo una explosión. Axel leyó el informe, asegurándose de leer cada palabra para comprender todo lo ocurrido mientras dormía. Una vez terminado, decir que estaba enojado sería quedarse corto. El almirante Ross, que ya era prácticamente un anciano, era el oficial superior al mando cuando Axel no estaba disponible, pero también tenía instrucciones de contactarlo en caso de cualquier incidente grave. Pero en este caso, no fue así. Fue el almirante Ross quien dio la orden de negociar con el Covenant, lo que condujo a los acontecimientos que acababan de ocurrir. Omni, envía algunos MCU y que el almirante Ross se presente en mi oficina de inmediato, ordenó Axel. Apartó a Catherine con cuidado sin despertarla, se levantó de la cama y comenzó a ponerse el uniforme. Aproximadamente media hora después, el almirante Ross estaba sentado frente al escritorio de Axel con una expresión seria. Era la única mirada que se le ocurría, pues sabía que su trabajo, y posiblemente su vida, habían terminado. Detrás del almirante Ross se encontraban 2 MCU que estaban preparados para arrestar al almirante Ross una vez que todo esto terminara. Al otro lado del escritorio, Axel puso un cronómetro por 3 minutos y luego miró al almirante Ross. «Tienes 3 minutos, ya», gritó Axel golpeando su mano sobre el escritorio. El almirante Ross no necesitó más palabras y empezó a explicarse. «Señor, no pensé que esta situación se resolvería así. Creí que finalmente podríamos hacer la paz con el Covenant, pero estaba cegado por mi propio sueño de paz entre nosotros y el Covenant. Permití que el enemigo aterrizara en la estación y no se lo dije porque quería ocuparme yo mismo. Quería la gloria de ser quien trajo la paz a la humanidad. No pensé que algo tan insignificante como una reunión diplomática llevaría a resultados tan desastrosos», confesó el almirante Ross con voz temblorosa en la silenciosa sala. Axel simplemente lo miró con ojos fríos mientras el almirante Ross dudaba en pronunciar sus siguientes palabras. De todo el Consejo de Seguridad, el almirante Ross era el único que no aceptaba las mejoras de oficial, pues no las veía necesarias y quería retirarse pronto y morir de viejo. Las mejoras de oficial no eran obligatorias en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que ello sería inmoral. Sin embargo, se recomendaban encarecidamente a todo el personal militar de alto rango, ya que mejoraría sus capacidades físicas y mentales y prolongaría su esperanza de vida. A pesar de ser muy progresista en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de ascender a los oficiales por su valía, en lugar de solo por su antigüedad, el almirante Ross era un hombre de principios arraigados, razón por la cual se negó. «Me ha fallado, almirante Ross». Aunque no aceptó las mejoras de oficial, confié en que tomaría las decisiones correctas, sobre todo cuando la edad parecía pasarle factura. Pero ahora ya ni siquiera puede tomar decisiones racionales, resonó la voz de Axel por toda la sala. Su afán de gloria personal nos ha costado miles de vidas. El almirante Ross se desplomó en su silla, pálido. Abrió la boca para hablar, pero Axel lo silenció con un gesto de la mano. «Se te acabó el tiempo», anunció con severidad. Los 2 MCU dieron un paso al frente, agarrando con fuerza los brazos del almirante. «Pero, yo». No, la voz de Axel no daba pie a discusión. No habrá excusas ni súplicas de última hora. Queda relevado de sus funciones y despojado de su rango con efecto inmediato. El almirante Ross fue conducido fuera de la sala en silencio, dejando a Axel solo con Omni. «Omni», gritó sin apartar la mirada de la silla vacía frente a su escritorio. «Necesito que encuentres a alguien capaz de ocupar el puesto de Ross».
Sí, señor, ya he encontrado algunos almirantes capaces, respondió Omni ya un paso adelante. Bueno, selecciona al mejor que asegure que ha tomado o está dispuesto a tomar las mejoras de oficial, agregó Axel. Sobre Concord ya se estaban realizando esfuerzos para revisar los restos de la estación en busca de cuerpos para que pudieran ser devueltos a sus familias. Las naves dañadas ya estaban siendo reparadas, mientras que 4 grupos de batalla más se habían unido a ellas. Estos grupos de batalla fueron los que respondieron a la aparición de actividad Covenant en el sistema. Sin embargo, cuando llegaron, ya había terminado. La propia Concordia había permanecido intacta gracias a su escudo planetario, que impidió que los escombros cayeran hacia el planeta y bloqueó la explosión. Habían pasado 4 horas desde la destrucción de la estación. Sin embargo, la ONI había controlado la difusión de la información y la había mantenido en secreto hasta que estuvieran listos para publicar la noticia. La UHE anunció que se realizaría una transmisión a nivel imperial en las próximas horas. A pesar de la creciente tensión, la vida en Concord continuó con cierta calma. La gente continuó con sus quehaceres cotidianos, ajenos a la amarga pérdida que había sufrido la humanidad. Mientras tanto, del lado del pacto, el Alto Consejo se había reunido para recibir una noticia horrible. Los jerarcas se habían reunido en el gran santuario, sus túnicas ceremoniales resplandecían bajo el resplandor de la pantalla holográfica que iluminaba el centro de la habitación.